Buenas tardes. En esta ocasión tenemos una conferencia a cargo del profesor José Luis Ramírez Luengo de la Universidad de Madrid, Complutense de Madrid, España. Es doctor en filología hispánica por la Universidad de Deusto. Desarrolla su labor investigadora en la Universidad Complutense, como había mencionado. Así también es académico correspondiente de varias academias de la lengua española, la mexicana, la ecuatoriana, la hondureña, la guatemalteca y creo que también la ecuatoriana. Si se me perdió una, José Luis luego va a rectificar, ya que son muchas, entonces la lista es extensa. Es un historiador de la lengua destacado, referido más de 1000 veces, posee más de un centenar de publicaciones, entonces que él esté aquí compartiendo con nosotros sus conocimientos y en especial con cuestiones afines que tratará sobre el español y el portugués, que tenemos también aquí nosotros una relación de contacto interesante. No nos queda más que agradecerte, José Luis, siempre tu predisposición por brindar este espacio en noviembre para el Instituto Superior de Lenguas. Bien, y también que vengas cuando puedas, como siempre, ¿verdad? Entonces, José Luis, bienvenido, te doy la palabra. Pues muchísimas gracias. Yo quiero comenzar como corresponde, que es agradeciendo al Compla que haya tenido la amabilidad de contar una vez más conmigo. Ya saben que estar, así sea virtualmente en Paraguay, es siempre una alegría para mí. Y precisamente esta conferencia que voy a presentar hoy guarda relación con el curso que estuve impartiendo allá, que tuvimos en julio en Asunción, porque precisamente allí estábamos discutiendo sobre la cuestión de la edición de textos, con la idea de que es necesario y es fundamental preparar un corpus histórico del español del Paraguay, que todavía no existe, de eso voy a hablar ahora, de manera que digamos que esta conferencia va en esa línea, analizando precisamente cómo podríamos tratar unos textos muy especiales porque muchas veces no sabemos bien lo que son estos textos de los bilingües hispano-portugueses. Voy a comenzar, como se comienzan estas cosas, con algo que todos sabemos, ¿verdad? Un tópico, pero un tópico que es importante repetir, que es precisamente, como pone ahí, la desconocida historia del español paraguayo. Ya saben, todos sabemos que la diacronía del español paraguayo es una temática claramente relegada dentro de los estudios sobre la historia del español de América y constituye uno de los vacíos más evidentes y yo creo que más lamentables dentro de nuestro conocimiento sobre la historia del español de América, sobre la historia, sí, sobre nuestro conocimiento sobre la historia del español de América. Les he apuntado ahí una serie de trabajos que ya tenemos, ¿verdad? Pero fíjense que son muy escasos. Tenemos un trabajo magnífico de Germán de Granda, como todo lo que hacía Germán de Granda, que da una visión general. Tenemos el análisis de Miranda Hidalgo y de Granda sobre algunos autores, tanto criollos como españoles emigrados, y tenemos también ciertos trabajos que lo que hacen es describir algunos fenómenos que funcionan como identificador dialectal. El trabajo de Granda, por ejemplo, sobre el voseo histórico que existe y otros fenómenos que existen en el español paraguayo de 1814, o algunos trabajos míos que tienen que ver con el contacto español-portugués en Paraguay desde un punto de vista histórico. Es cierto que tenemos unos trabajos, pero también lo es que prácticamente nos queda todo por investigar. Y claro, si nos preguntamos a qué se debe este escaso desarrollo de la historia del español del Paraguay, probablemente tenga que ver, como aparece en el punto 2a, con la falta de corpus para estudiar esta cuestión. Es decir, no se estudia la historia del español del Paraguay porque no tenemos materiales que nos permitan desarrollar este estudio. Para, como muestra de esta situación de abandono, les traigo ahí los datos de Cordiam. Cordiam, que como saben es el gran corpus histórico del español de América, que es obra Sale, coordinada por la Academia Mexicana de la Lengua, Concepción Compani y Virginia Bertolotti de la Academia Nacional de Letras del Uruguay. Fíjense que para el caso del Paraguay contamos exclusivamente con 22 textos y 15.000 palabras. Es imposible hacer la historia lingüística de el Paraguay, del español paraguayo, si tenemos únicamente 22 textos y 15.000 palabras.
Por tanto, fíjense que una de las necesidades a las que nos enfrentamos los interesados en el español paraguayo, tanto sincrónico como especialmente diacrónico, es preparar, como les digo, ese corpus histórico. Un corpus histórico que tiene que ser, como aparece en el punto B, cuantitativamente suficiente, filológicamente fiable y sociolingüísticamente variado. Y cuando digo sociolingüísticamente variado, lo que quiero decir es que tienen que aparecer materiales generados por los tres grupos de hispanohablantes que podemos localizar en la época colonial y que, bueno, van a interactuar entre ellos y van a dar como resultado la variedad o las variedades del español que actualmente se emplean en Paraguay. ¿A qué grupos me refiero? Aquellos que tienen, fíjense que he puesto monolingües en cursiva, aquellos que tienen el español como sistema de comunicación único o al menos dominante, no sé si me atrevo a decir único, pero en todo caso dominante, aquellos bilingües en los que el guaraní resulta predominante sobre el español y por último, aquellos hablantes nativos del portugués que adquieren el español como segunda lengua, precisamente por esta situación de frontera difusa que, de acuerdo con Germán de Granda, caracteriza a la provincia del Paraguay durante toda la época colonial. Es decir, si queremos crear un corpus que represente lo que eran las formas de hablar español que existían en la época colonial en lo que hoy es Paraguay, tenemos que tener textos por lo menos de estos tres grandes grupos de hablantes. Se podría matizar más desde el punto de vista sociolingüístico y teniendo aquí a Valentina debería especificar más, pero en todo caso, fíjense que serían los tres grandes grupos desde el punto de vista del manejo de las lenguas. Si nos centramos ahora en la cuestión del español-portugués, de los bilingües hispano-portugueses, que es lo que a mí me interesa ahora, es verdad que los estudios históricos sobre el contacto del español y el portugués en América son cada vez más abundantes. Acaba de aparecer ahora, por ejemplo, el libro Portuñol, que es Cómo se faz, de Joan Lagares y Francisco Calvo, donde se trabajan estas cuestiones. Como les digo, es cierto que estos estudios cada vez están más desarrollados, pero también es verdad que es mucho lo que queda por investigar. ¿Por qué? Porque sobre todo la mayor parte de los estudios se centran en una zona específica, que es el norte uruguayo, ¿no? Estas variedades se conocen como fronterizo, carimbao, lengua misturada, brasilero y demás, han sido estudiados históricamente, tienen ahí, aparte del trabajo de Corbella y Fajardo, que se dedica en realidad no solo al norte uruguayo, sino a todo el mundo, a toda la América hispánica, tienen los trabajos de Bertolotti Coll o de Cabilia Bertolotti Coll, entre otros, donde se trabajan estas cuestiones, pero es cierto que, por más que existen estos estudios, hay también muchos temas olvidados. Y quiero señalar en concreto dos que además tienen que ver con las, digamos, circunstancias que guardan relación con lo que voy a hablar. Por un lado, él habla de los bilingües, es decir, cómo es el español de estos bilingües hispano-portugueses, poco estudiado, y por otro lado, otras zonas del continente, es decir, qué pasa más allá del norte uruguayo, qué pasa en la zona de Misiones en Argentina, toda la zona del Paraguay que tiene frontera con Brasil, todo el oriente de Bolivia, etcétera. Ahí les he apuntado el trabajo de Muñoz García sobre el oriente boliviano, que es de lo poquito que hay sobre esta cuestión. En el caso de los bilingües hispano-portugueses, alguien podría pensar que esta interlengua que ellos utilizan, pues se puede entender como una instancia puntual, es decir, una fase dentro de un proceso de aprendizaje y que por tanto tiene poco interés para la historia del español de América. Sin embargo, yo creo que conocer este habla de estos bilingües y describirla no carece de interés por dos cuestiones, que es lo que aparece en el punto 2. Por un lado, porque nos sirven para entender qué ocurre históricamente cuando dos lenguas muy cercanas, como son el español y el portugués, entran en contacto, qué ocurre en esos contextos específicos. Y por otro lado, porque me parece que también nos pueden ayudar a comprender cómo son los procesos de creación de esas variedades, resultado de este proceso de interlengua, si quieren, pero que con el paso del tiempo se han cristalizado y se han transformado en realidades firmemente asentadas en la región. Es decir, estas variedades mixtas, también muchas comillas en mixtas, porque históricamente el concepto mixto es difícil de entender, pero que existen en el Uruguay, en el norte de Uruguay, que existen en Misiones, que estudió, por ejemplo, Lipski o estudió en su época Rona, o que existe, por ejemplo, en la frontera paraguaya y boliviana, que también ha estudiado Lipski desde el punto de vista sincrónico. Es decir, conocer estas hablas nos permiten entender pues estas situaciones actuales.
La siguiente cuestión sería si es tan interesante este análisis, ¿por qué históricamente no se ha estudiado? Y ciertamente hay un motivo fundamental que lleva a que estos temas no se hayan trabajado, que es, como aparece ahí en el punto 3a, la dificultad de contar con corpus diacrónicos apropiados. Es decir, el hecho de que estos bilingües muchas veces pertenecieran a los grupos más bajos de la sociedad colonial o del siglo XIX y que por tanto sus documentos pues no primero, muchas veces no escribían y otras veces sus documentos no se conservaban. Esto hace que se produzca una escasez de escritos autógrafos. Ciertamente es difícil conseguir estos documentos. Entonces uno entiende pues que estén poco analizados porque, como les digo, no son demasiado frecuentes. Ahora bien, que sean poco frecuentes no quiere decir que sean inexistentes. Y de hecho existen estos documentos en los archivos, tal y como han demostrado Cabilia, Bertolotti y Coll en una serie o yo mismo, en una serie de trabajos sobre documentación de archivo que pone en evidencia la existencia de estos textos de bilingües. Por tanto, si bien es verdad que no son excesivamente abundantes, lo cierto es que si entramos a los archivos vamos a encontrar esta documentación y por eso necesitamos seguir investigando. Alguien tendrá que entrar en algún momento en el archivo histórico que tienen allá en Mariscal Estigarribia, en la avenida Mariscal Estigarribia, pleno centro de Asunción, que probablemente esconda muchos de estos documentos que tendremos que exhumar para poder hacer esta historia de estas variedades, ¿verdad? Por tanto, lo que yo pretendía con esta conferencia era presentarles un nuevo conjunto de estos textos históricos bilingües, hispano-portugueses, escritos por bilingües y escritos además en una de estas regiones poco analizadas como es el noroeste de la actual Argentina. En concreto van a ver en la actual provincia de Corrientes, también fronteriza con el Paraguay. La idea, por tanto, es simplemente pues, exponerles esta colección, esta documentación inédita hasta el momento y contribuir con ella pues, a que ampliemos estos corpus y por tanto podamos conocer mejor el contacto hispano-portugués desde un punto de vista histórico. Como ven ahí en el punto uno se trata de 15 documentos breves, muy breves, en total son unas 2.000 palabras que se conservan en el Archivo General de la Nación en Buenos Aires, en Argentina. Están escritos en la actual provincia de Corrientes, la mayor parte de ellos en una localidad que hoy se llama Bellavista y que en el siglo XVIII se llamaba San Fernando de las Garzas, y también alguno en la capital provincial, en la propia ciudad de Corrientes. Los documentos son de la segunda mitad del siglo XVIII y sobre todo de su última parte, casi todos son de entre 1786 y 1794, aunque tenemos también uno anterior de 1758, y desde el punto de vista de la tipología es interesante porque se trata de escritos privados de uso personal y finalidad utilitaria, y esto es importante porque precisamente el hecho de que sea esta documentación privada y utilitaria, es decir, que no esté pensada para ser conservada ni para que tenga un uso, si quieren, prestigioso, hace que se plasmen mejor, que se permitan la licencia de plasmar estas variedades lusitanizadas del español. Es decir, esta documentación permite que aflore esta presencia del portugués que en documentos más formales habitualmente lo que hace es esconderse. Fíjense, lo que tenemos son recibos de entrega de ganado, los documentos 8 y del 10 al 15, apuntes contables, los documentos del 1 al 6 y dos cartas privadas, privadas que cuentan una serie de cuestiones. Respecto a los autores del corpus, lo cierto es que como no han tenido ninguna trascendencia histórica, pues es difícil encontrar información más allá de lo que aparece en los propios documentos. Gracias a esto y gracias a las características gráficas que presentan los textos, podemos considerarlos a Araujo o Araújo y a Ocontos, que es el otro autor, como lo que Rita Marquillas de la Universidad de Lisboa llama manos inhábiles, es decir, aquellos autores que saben lo suficiente para escribir, pero que no conocen todas las normas que rigen la escritura y por tanto no son capaces de ocultar los rasgos de su pronunciación y de sus usos que habitualmente aparecen, si quieren, tapados por la norma escrita. Por tanto, autores que escriben como hablan porque no saben escribir mejor. El hecho además de que estos textos presenten rasgos portugueses en todos los niveles nos lleva a pensar, o me lleva a mí a pensar, que se trata de autores bilingües, es decir, autores que tienen el portugués como lengua materna y que tienen el español como una L2. Por tanto, son autores, y de acuerdo con lo que dice Lipski, que son hablantes nativos de portugués, que viven en un entorno hispánico y que pretenden escribir en español, pero que precisamente por eso lo que hacen es, en el punto C, una mezcla involuntaria de la lengua meta
con la lengua materna durante sus intentos de escribir totalmente en lengua meta, es decir, intentan escribir español, pero les aflora el portugués. Lo que generan son unos textos híbridos en la definición de Cavile a Bertolotti Cole, es decir, textos no asignables ni al español ni al portugués, aunque un hablante de español o un hablante de portugués los sentirían como familiares. Es importante saber esto para entender con qué nos encontramos. En realidad nos encontramos con esto, con este tipo de textos. Fíjense en la segunda parte, Silvestre Cristaldo, indio, misioneiro, se consabou nel día 2 de abril de ta, ta, ta. Este tipo de documentos, aquí tienen otros, que les, bueno, pues es una muestra de lo que estamos trabajando. Se trata de documentos muy complejos porque muchas veces no sabemos a qué lado de la frontera estamos. Ese es el problema fundamental, ¿no? El contacto va a ser un problema para interpretar estos textos, es decir, para saber si estamos ante elementos portugueses o elementos españoles o elementos que están a mitad de camino entre el portugués y el español sin saber muy bien lo que son o cómo podemos entenderlo. Esto nos lleva a discutir una cuestión que es precisamente cuáles van a ser los criterios de edición. Algo que puede parecer superficial, pero que en el fondo es una cuestión fundamental, porque dice Pedro Sánchez Prieto que, y cito, el aprovechamiento de los lectores de los textos está en parte condicionado por el modo en el que el texto se presenta. Es decir, este corpus solo va a poder ser útil para estudios lingüísticos como los que queremos desarrollar si damos una presentación adecuada para esta cuestión. De manera que tenemos que discutir cuáles son los criterios de edición. Y no es fácil precisamente porque se trata de unos documentos fronterizos, como les digo, que a veces no sabemos si estamos en el lado del portugués o del español y por tanto no sabemos cómo enfrentarnos. ¿Qué es lo que he optado por hacer yo? Aplicar los criterios Carta, que como saben es una red internacional en la que yo participo y que lo que pretende es crear un estándar de edición. Carta lo que pretende es traer una triple presentación, facsímil, transcripción paleográfica y presentación crítica, y dentro de estos documentos tan especiales, digamos que el gran problema es la presentación crítica. Es decir, ahí vamos a tener que introducir una serie de modificaciones por la dificultad de delimitar en los textos la naturaleza española o portuguesa de algunos de sus elementos y por la necesidad de enfrentarse a los resultados de este bilingüismo, del bilingüismo de los autores. Por tanto, fíjense que en lo que se refiere a la cabecera y a la transcripción paleográfica no hay nada que decir, he seguido las normas de Carta, pero ahí les apunto una serie de criterios discutibles, pero que a mí me parecen útiles para hacer una presentación crítica que sea adecuada a lo que queremos, a la naturaleza de estos textos. Es decir, que ofrezcan una lectura fácil y válida para los investigadores, pero que no oculten, que no escondan la realidad lingüística de la documentación. Por ejemplo, el desatado de las abreviaturas se hace en cursiva y habitualmente lo que hago es aplicar la solución española. Cuando aparece ese M o S, lo transcribo como muchos, excepto si la abreviatura muestra carácter portugués. Cuando aparece M, T o S, obviamente lo que tengo ahí detrás es muitus en portugués y entonces lo voy a desarrollar en portugués. O cuando aparece ese seg seguido de T, ¿sí? Que no puede ser siguiente porque ahí sería sig seguido de T, tiene que ser la forma portuguesa seguinte, entonces en ese caso la voy a desatar en portugués. Respecto a la tildación, voy a seguir las normas actuales y en aquellas voces que son claramente portuguesas, lo que voy a hacer es aplicar la tildación del portugués, es decir, las partes hispánicas del documento las tildo según el español, las partes portuguesas según el portugués. Las partes ambiguas según el español porque se supone que la lengua meta es el español, aunque fíjense que ahí ya estoy decidiendo, ¿sí? Y la decisión siempre implica pues cierta subjetividad o, en fin, puede llevar a discusiones. Se va a modernizar el uso de la mayúscula y la minúscula, eso no hay ningún problema. Se va a modernizar la puntuación, siguiendo las normas de Carta, una puntuación que pretende reflejar no la sintaxis actual, sino la sintaxis de los textos. Piensen que estos textos muchas veces tienen impronta oral y a veces no es fácil aplicar la puntuación, pero la idea es aplicar una puntuación que refleje la sintaxis de los textos. Y se va también a modernizar la unión y separación de palabras. Fíjense que aquí español y portugués presentan diferencias, de manera que mi decisión va a ser la siguiente. En caso de las amalgamas, que es el gran problema que tiene el portugués
y el español no, aunque sí que las tuvo en el pasado, lo que voy a hacer es indicar con apóstrofe si hay pérdida vocálica. De este queda reducido a deste, entonces voy a marcarlo con apóstrofe y sin, con apóstrofo, perdón, y sin apóstrofo si no hay pérdida vocálica. En el caso de naquella, sí, puede ser el naquela del portugués o puede ser simplemente una forma híbrida entre el español y el portugués, como no se pierde la vocal e, pues no voy a marcarlo de ninguna manera. El problema fundamental está en las grafías, está en las grafías. Fíjense que hay una dificultad tremenda, como les decía en ocasiones, en saber si un fragmento textual está escrito en portugués o está escrito en español. Y esto me ha aconsejado, me ha llevado a mí a intentar modificar lo menos posible, precisamente para no dar al lector mi interpretación del texto, sino darle el texto en sí mismo. ¿Qué voy a hacer? Lo que voy a hacer va a ser normalizar aquellas grafías que no tienen trascendencia fónica en ninguna de las dos lenguas. Es decir, toda grafía que se puede interpretar fónicamente desde el portugués o desde el español, la voy a respetar como tal. Y lo que voy a hacer va a ser modificar aquellas que ni para el portugués ni para el español tienen ninguna trascendencia fónica. Es una cuestión puramente gráfica, ¿sí? Esto hace que las modificaciones sean mínimas, pero esto hace también que mi texto sea más realista y sobre todo que yo no le imponga al investigador una lectura portuguesa o española de determinado elemento que puede ser ambiguo. Por ejemplo, voy a emplear, bueno, aparecen ahí, ¿no? Voy a utilizar el empleo moderno de Y y de I como vocal, dado que no tienen trascendencia fónica ni en español ni en portugués. Voy a utilizar el empleo moderno de C y Q, dado que tampoco tienen trascendencia. Fíjense, ese bacacay lo voy a transcribir como bacacay. Sustitución de la U como grafía de BV, es decir, puede aparecer 20 escrito con esa U, la voy a poner como V, ¿verdad? Porque esa U no tiene ninguna trascendencia fónica ni en portugués ni en español. La sustitución de este gegui como grafía de gegui, es decir, este supuesto Miguel, que obviamente representa a Miguel, sea español, sea portugués, lo voy a recuperar para que no piense alguien que es un Miguel en portugués o un Miguel en español, obviamente es un Miguel. Sustitución de la C como grafía de se o she, ¿sí? Ese Paco, que en realidad es paso, lo pongo como con Z. Reparto de RR según sus usos modernos, recuperación de la H según su uso moderno, tanto en español como en portugués, y recuperación de grafías necesarias para poder interpretar mejor las palabras. Ese maso, que en realidad no es maso, es un manso, porque se refiere a los toros, y que ha perdido la N probablemente por la nasalización vocálica propia del portugués, recuperó la N simplemente para facilitar la lectura. Por tanto, fíjense que, simplemente un ejemplo, creo que tengo ya, que ya no tengo tiempo, voy terminando ya. Fíjense cómo en realidad la complejidad intrínseca que conlleva la edición de esta documentación, por no saber si estamos ante fragmentos portugueses o fragmentos españoles, obligan a adoptar aquellas soluciones que en menor medida afecten a la integridad del texto. Y por tanto, lo que voy a hacer va a ser limitar al máximo mi intervención. ¿Por qué? Porque es la forma de darle una lectura más cercana al original al investigador y que el investigador interprete aquello que aparece en la documentación. Tiene aquí un ejemplo de uno de los textos con la transcripción, la cabecera, la transcripción paleográfica y la presentación crítica. Ya ven que en la transcripción paleográfica respeto tal cual lo que aparece, es decir, sigo las normas de carta. En la presentación crítica lo que hago es aplicar estas normas que les estaba diciendo, ¿verdad? Y fíjense que es un texto mucho más fácil de leer y por tanto mucho más fácil para desarrollar cierto tipo de estudios y ahí ven claramente pues el contacto, ¿no? Fíjense, en la línea 8 son 25 touros de 2 anos para 3, ¿sí? Como en realidad estamos ante estas variedades mixtas. Quería hablarles de algunos rasgos entiendo que tengo que acabar y media, corrígeme Estela si me equivoco, quería hablarles de algunos rasgos, simplemente quería decirles que aparecen rasgos del portugués en todos los niveles lingüísticos, tanto en lo gráfico, lo tienen ahí, como en lo fónico, como en lo morfológico, como en lo sintáctico, como en el caso del léxico, ¿sí? El hecho de que aparezcan estos vocablos comunes que crean este léxico ibérico, ¿verdad? Junio, junio, libra, libra, alcalde, alcalde, ¿verdad? O estas voces híbridas, ¿no? Que nos están mostrando pues esta mezcla, ¿verdad? Y este aprovechamiento del portugués para crear nuevas palabras en español.
Por ir concluyendo ya, pues fíjense la importancia de estos textos, ¿no? Que nos permiten, pues como les digo, acercarnos a algunas variedades del español de América, a estas variedades bilingües y por tanto la necesidad de buscar nuevos textos. Concluyo ya con esto. A partir de todo lo expuesto muy rápidamente, espero que se haya entendido más o menos bien. Quería hacer hincapié una vez más en el interés de esta documentación para la historia del español de América. Por un lado, porque nos permiten comprender qué ocurre históricamente cuando dos lenguas muy cercanas entran en contacto, que no es como el contacto del guaraní y del español, lenguas tipológicamente, históricamente muy lejanas, que tienen por tanto unas características, es un contacto diferente, ¿verdad? Yo siempre digo que es más que contacto de dialectos, pero menos que contacto de lenguas, en el caso de español-portugués, y también porque sirven para conocer la configuración de ciertas variedades hoy estables y que, bueno, pues parecen ser el resultado de estos procesos como el fronterizo del norte de Uruguay o esos usos que ha descrito Lipski, por ejemplo, en Pedro Juan Caballero y Punta Porán, esos usos actuales, que bueno, pues estos serían muestras en el pasado de estos mismos usos. Necesitamos seguir buscando esta documentación porque estos textos existen, no con mucha frecuencia, pero existen y probablemente los archivos nos puedan dar muchas sorpresas, por tanto necesitamos seguir buscándolo, pero no basta con buscarlos, porque para poder aprovechar lingüísticamente estos textos es necesario crear unos criterios de edición que estén adaptados a esta realidad lingüística. Y para esto no nos sirve Carta, que están pensados para textos de monolingües del español. Y esto hace que tengamos que crear una propuesta de edición de textos que parta precisamente de la comprensión de este contacto español-portugués, porque solo con una comprensión profunda de esta realidad lingüística vamos a poder crear unos criterios que la representen bien y que por tanto nos permitan estudiarlo. Por tanto, fíjense cómo esta presentación tan rápida simplemente quería ser una, pues como dice en el punto 4, una invitación a seguir indagando sobre esta temática, una muestra de uno de los españoles que se hablaban en la Argentina en el siglo XVIII, pero también como un ejemplo de los trabajos que habrá que desarrollar si lo que queremos es conocer mejor una realidad lingüística del pasado, pero que sin duda influye también en los resultados actuales, en este caso del español argentino, pero también del español paraguayo y de otras zonas de América del Sur. Y esto es todo. Muchas gracias. Bien, muchísimas gracias, José Luis, por tu aporte, pero súper veloz. Entonces quedaron cosas ahí, como decía, bueno, pero los criterios y ya dijiste justamente que hace falta actualizar, o sea, que Carta nos sirve para las cuestiones de contacto. Bien, y yo Ujú. creo que cuando tengamos algún producto nuestro, saldrá o bien se evidenciará esa situación justamente, ¿verdad? Tal cual. Cómo responder ante una situación de un guaranismo, de cuestiones híbridas, como dicen Magdalena y Virginia, pero entonces cuestiones que tendríamos que ir cerrando, ¿verdad? Y bueno, seguimos tomando la palabra. Bueno, las chicas aquí están con ganas de juntar los documentos, así que bueno, y quizás haya alguna tesis de maestría, posiblemente, esperemos que la cosa no termine por ahí. Bien, Ujú. que vamos trabajando y gracias por tu enseñanza, por estar aquí con nosotros y bueno, en honor al tiempo, no sé si quieres añadir algo más. Si alguien te quiere alguna pregunta, aquí ya tenés un público conocido también. Entonces, bueno, muchísimas gracias. Ahí Creo, creo que es Valentina. Sí, sacrificando un poco el tema del tiempo, porque realmente inició unos minutillos después y realmente fue muy veloz, pero muy interesante, sobre todo porque desde el punto de vista, como decía él, sociolingüístico, es muy interesante em, eh, poder tener estas evidencias históricas de que este tipo de uso de la lengua no son fenómenos recientes, sino que esos usos son usos que se vienen dando a lo largo de los años y que se van a seguir dando en situaciones de contacto. Entonces es importante también para conocer mejor el castellano paraguayo, que podamos saber, bueno, qué tipo de contactos tuvo el castellano a lo largo del tiempo para justamente evitar ese tipo de ideologías
lingüísticas, digamos, discriminatorias hacia nosotros mismos, que decimos que, bueno, no sabemos hablar, ¿verdad? Pero de repente ciertos usos tienen un origen histórico válido, quizás no muy erudito, pero no sabemos, o sea, solamente historiadores de la lengua como José Luis, como pueden darnos esas pistas, mostrarnos un poquito de dónde salen ciertos usos que tenemos hoy en día, no solamente en la zona fronteriza, sino quizás en todo el territorio nacional. Muchas gracias nuevamente y bueno, como dijo Estela, esperamos muy ansiosamente que puedan seguir trabajando, que puedan recolectar los datos y que pueda haber una producción interesante a partir de todo esto y nuestras estudiantes están muy entusiasmadas, Estela también, y obviamente aquí su servidora también muy contenta y alegre de que realmente que esto pueda seguir construyéndose. Ujú. Pues muchísimas gracias, Valentina. Un minuto, Estela, perdón, que soy muy pesado. Yo suscribo totalmente todo lo que dice Valentina y además hay una cuestión muy interesante también en lo que ella decía y es que si analizamos los usos que se dan en los bilingües en el siglo XVIII, por ejemplo, si quieren las interferencias, ya sé que el concepto de interferencia ahora no se utiliza, ¿no? Pero las influencias del portugués sobre el español son las mismas que encontramos a día de hoy. Entonces, esto nos permite cartografiar qué partes del sistema del español se ven afectadas por el portugués históricamente y en el momento actual. Y yo por lo que veo son las mismas, cuestiones de diptongos, cuestiones morfológicas específicas y demás. Y esto es muy interesante porque nos hablaría de esas zonas débiles, si quieren, del español o zonas más proclives a la influencia del contacto. Y esto me parece fascinante, incluso para su aplicación a la lingüística aplicada de cómo enseñar español a perdona, a lusohablantes, ¿no? Me parece que los datos históricos lo que hacen es avalar una continuidad en este proceso de aprendizaje y en las dificultades, y esto también, pues, me parece que tiene su interés. Y ahora ya de verdad me callo, muchísimas gracias y doy el paso a las colegas. Bien, muchísimas gracias, José Luis. Y bueno, te invito entonces a que te quedes, si el tiempo da en España, si tengas que cenar o dormir, bueno, que sigas aquí escuchando eh, a las colegas de Colombia, Venezuela y el profesor que viene del Brasil. Entonces, en primer lugar, vamos a recibir a la profesora, doctora Joana Rivero Belisario, del Instituto Venezolano de Investigaciones Lingüísticas, quien nos va a acercar en esta ocasión la ponencia denominada en masculino, afinidades y discrepancias en los ejemplos lexicográficos de orientación escolar. Joana, querida, bienvenida, el espacio es tuyo, adelante. Muchísimas gracias, profesora Estela. Voy a compartir pantalla. Bien. ¿Me confirman si todo está bien? Sí, muy bien. Ok. Bueno, voy a iniciar saludando al comité organizador y agradeciendo a la profesora Estela Peralta por la invitación. Como mencionó la profe Estela, la investigación que presentaremos la hemos titulado en masculino, afinidades y discrepancias en los ejemplos lexicográficos de orientación escolar. Esta investigación en proceso revisa los ejemplos lexicográficos de los diccionarios escolares elaborados en Venezuela en el siglo XXI, porque queremos ver si es posible encontrar algún tipo de contenido ideológico en la textualización del lema, específicamente cuando éste aborda lo masculino y el mundo masculino. Los objetivos que nos hemos propuesto son desvelar la representación del hombre a través de la colección de ejemplos de los diccionarios escolares y precisar cómo se percibe la realidad masculina, si es que existe, y quiero resaltar esto de si es que existe, y en qué campos léxico-temáticos se organiza. Entre los estudios previos que nosotros hemos revisado está pues el de Forgas Verdet, el de Lledó, los de Rivero Belisario. Un punto en común de estas investigaciones
es la mujer, la representación de la mujer. Nosotros en ese sentido queremos ver qué hay en el caso del hombre, cómo se representa el hombre, cómo se mira el hombre a través de los diccionarios escolares y a través de los ejemplos. En cuanto a los procedimientos y materiales, hemos, por varios motivos, seleccionado el diccionario de uso escolar larense, publicado en el 2007. Básicamente lo seleccionamos porque se trata de un texto concebido y elaborado en Venezuela, representa la primera década del siglo XXI, se encuentra dirigido a hablantes que están desarrollando su lengua materna y contiene ejemplos de uso. Su descripción general está en pantalla. Para estudiar los ejemplos, seguimos dos trayectorias sugeridas en la investigación de Lledó y ajustadas según los intereses de nuestra investigación. En la primera trayectoria vaciamos los ejemplos con referentes masculinos o con referentes mixtos del DUEL, de este diccionario. Este microanálisis consiste en destilar, en términos de Lledó, manualmente los ejemplos que poseen como referente al hombre y su mundo, de entre los que aparecen en el cuerpo de los 10.000 artículos del diccionario estudiado. En total, 354 ejemplos. La segunda trayectoria tiene como finalidad organizar categorías que atienden el contenido semántico de las 354 construcciones discursivas identificadas en la primera trayectoria. Posteriormente, organizamos estos ejemplos a través de categorías conceptuales. Lo hicimos de esta manera porque entendemos que los ejemplos son polifónicos. Este microanálisis permitió el establecimiento de las siguientes categorías emergentes. El mundo laboral y profesional, 220 ejemplos. Los espacios privados, 74 ejemplos. Las características y cualidades no físicas, 36 ejemplos. Las características físicas, 7 ejemplos. El espacio socialmente cuestionado, 17 ejemplos. Si vemos el comportamiento de las categorías y comparamos lo que emergió en el caso de esta investigación con una investigación previa que abordaba el mundo femenino, lo femenino, ya podemos obtener una visión preliminar del diccionario y de los ejemplos. En cuanto a lo femenino, la categoría que aglutinó la mayor cantidad de ejemplos es la de espacios privados, mientras que en el caso del mundo masculino aparece el espacio laboral y profesional. Esto, por supuesto, debe estudiarse con mayor profundidad en nuevas investigaciones. Las categorías conceptuales que destacan por el número de ejemplos que aglutina son, en primer lugar, me disculpo, pero la presentación está pasando sola, no estoy haciendo nada bueno, continúo. Las categorías conceptuales que destacan por el número de ejemplos que aglutinan son, en primer lugar, la que trata al hombre desde el mundo laboral, en segundo lugar, la que aborda los espacios privados, el parentesco, la filiación y el amor. Luego se hallan las referidas a las características tanto físicas como no físicas, y por último, la que aborda al hombre en los espacios socialmente cuestionados. Abordaremos específicamente el primer nudo conceptual, es decir, el hombre en el espacio laboral. En cuanto al espacio laboral se refiere, el DUEL ha tratado de representar con amplitud al hombre y su mundo, vinculándolo directamente a profesiones y oficios de diversos talantes. Esta premisa se sustenta no solo en el contenido de los ejemplos, sino en el ámbito relativo al trabajo que las textualizaciones recogen y que agrupamos de la siguiente forma: oficios tradicionalmente masculinos, escritores, atletas y otros oficios vinculados al ámbito deportivo, docentes, alcaldes, gobernadores y cargos políticos, artistas, médicos, sacerdotes y miembros de la curia, personajes relevantes de la historia, jueces, militares y miembros de la institución castrense, profesiones y oficios varios, cargos de jerarquía en instituciones. Abordaremos algunos hallazgos de estas subcategorías. Oficios tradicionalmente masculinos. En lo cuantitativo, los oficios masculinos más y mejor representados son los que históricamente se han destinado a hombres o que han sido ejercidos por estos en la sociedad venezolana. El cazador encontró abrigo en una solitaria cueva, ese boxeador tiene garra. Una nutrida representación de los ejemplos tiene que ver con actividades que ameritan esfuerzo físico,
uno de los puntos simbólicos de la construcción de lo masculino. Cobran vida en este espacio los bomberos, mecánicos, campesinos, carpinteros, albañiles y en general obreros. El albañil usa siempre el nivel en su trabajo. Aunque los ejemplos citados están redactados en tercera persona del plural y el punto de enunciación no es necesariamente masculino, vemos un estereotipo que vincula al hombre con faenas manuales que difícilmente se asocia a la mujer. Y cuando está aparecido, muy pocas veces para ser exactos, emerge como un referente, un eco, que permite acentuar los estereotipos y lugares comunes sobre los géneros. El empleo de Juan es de mecánico y el de Ana de enfermera. Bien, escritores. Coherentes con esta línea ideológica, también hemos encontrado el oficio de escritor, de hombre escritor. Esto a través de una serie de ejemplos específicos. 2 docenas de ejemplos ilustran un oficio vinculado a élites que han tratado de postergar la inclusión de las féminas venezolanas y escritoras. Así, en este repertorio han aparecido tímidamente 2 autoras, Elisa Lerner y Margot Benacerraf. Mientras la pluma masculina se ha quedado plasmada en el entramado de situaciones que el ejemplo presenta y legitima. En 2 casos, el enunciador presenta un escritor con cualidades favorables, pero que no queda totalmente determinado en la microestructura, lo cual no obsta para que se informe subrepticiamente a qué género pertenece. Otros ejemplos destacan las cualidades positivas del hombre escritor, venezolano o no. Gabriel García Márquez, uno de los escritores latinoamericanos más reconocidos. Y algunas construcciones discursivas tratan de desplazar el foco de interés del escritor a las obras, valorando positivamente sus condiciones técnicas más relevantes. Como fruto de este propósito, vemos que aparecen mencionadas referencialmente producciones literarias de Pablo Neruda, Rubén Darío, Antonio Machado, así como las de los venezolanos Julio Garmendia y José Ignacio Cabrujas. En casos puntuales, se ha hecho alusión a los títulos de las obras consideradas relevantes en la literatura hispanoamericana y universal. El nombre de esa novela es Casas Muertas. De acuerdo con estos hallazgos preliminares, podemos aducir que a la luz de la óptica del Duel es el hombre quien aparece ocupando uno de los oficios más relevantes en la sociedad venezolana, el de escritor. Es él y no otro actor social el generador de procesos técnicos en la literatura y fuente de referencia de autoridad androcéntrica y quizás machista. Acá tenemos algunos ejemplos de autoridad en ese sentido. Atletas y otros oficios vinculados al ámbito deportivo. Dentro de los ejemplos masculinos referidos a los deportes, se observa un lugar común de la sociedad venezolana que apunta hacia actividades deportivas que tradicionalmente han sido tratadas desde el ámbito masculino. Jugadores de fútbol, de béisbol, nadadores y ciclistas campan por las páginas de este diccionario. El atleta se prepara bien para la competencia, el maratonista logró batir su propio récord. Quizá por este mismo motivo el Duel ha incorporado una colección de ejemplos que ilustra y define esta clara propensión ideológica de dividir la realidad en 2, lo femenino y lo masculino. Y en cuanto a lo masculino, de presentar actividades que han empezado a incluir a miembros del sexo femenino, sin que esto sea una tendencia marcada. El Duel, consciente de que se mueve en un terreno donde impera el tópico más común, el estereotipo de uso, cita algunos de los más consagrados deportistas latinoamericanos. Johan Santana llegó a la cúspide de la fama como pitcher, con énfasis en aquellos que se dedican al béisbol, deporte por demás paradigmático en Venezuela. En este mismo sentido, hemos hallado 2 árbitros, un entrenador y un manager, 3 de ellos vinculados al béisbol y al fútbol. Docentes. Otra de las profesiones mejor representadas en el Duel es la que implica el ejercicio de la docencia. Contrario a lo que podría sospecharse, este diccionario ha incorporado un grupo de textualizaciones que presenta al hombre como facilitador de procesos pedagógicos. Frente a los 23 ejemplos femeninos donde la profesión docente descuella, se hallan 15 ejemplos que refieren directamente a los profesores hombres. En cuanto a este grupo, hemos encontrado una decena de ejemplos que aborda distintas actividades del acto educativo: explicar, evaluar, gratificar, corregir, exigir. Estos ejemplos no están marcados ideológicamente, nosotros creemos que no es así.
a pesar de estar redactados desde la óptica de quien aprende y no de quien enseña. Sin embargo, notamos una diferencia entre el tono puesto en marcha en estos ejemplos y el que identifica los ejemplos femeninos de este mismo grupo léxico-temático, donde aparecen las cualidades internas de las maestras. Recibieron a la maestra con gran alborozo, entre otros. Cuando han emergido otras formas del hombre profesor distintas a la acción de enseñar, se coloca el acento en una condición personal o en una física asociada a la ropa y a los adminículos. El profesor de biología es un hombre aplomado. El profesor de historia siempre va vestido de forma muy clásica. En cuanto a los alcaldes, gobernadores y otros cargos políticos, hay un grupo de ejemplos que ratifica que la mayoría de los cargos políticos son ejercidos por hombres. Sean estos representantes de una jurisdicción municipal, estén encargados de una división administrativa más amplia o sean presidentes de Estado, el Duel ha preferido construir la textualización en masculino. En dos casos se ha identificado la aparición de la impronta femenina. El primero corresponde a un uso que se considera superado en la práctica lexicográfica, pero que aquí se repite y legitima. La definición del lema gobernador como mujer del gobernador. Y ejemplificado de la siguiente forma: la gobernadora del estado Zulia es muy querida por todos. El segundo tiene que ver con una muestra sintomática del contenido ideológico que transmiten algunos ejemplos del Duel y que evidencia una factura androcéntrica que no podemos obviar. Le dieron el cargo a Susana porque ella es la favorita del ministro. Artistas. Otro grupo de ejemplos se dedica a artistas de diversa índole y no deja de llamar nuestra atención los mecanismos utilizados para destacar sus condiciones, por demás demostradas en los ámbitos mencionados. Tenemos pintores, escultores, directores de cine y de televisión, músicos y directores de orquesta. La mayoría de las textualizaciones invoca artistas venezolanos de renombre y los coloca como referentes en sus respectivas áreas. Francisco Narváez esculpió la fachada de los museos de Bellas Artes y de Ciencias Naturales de Caracas. Médicos. En el apartado de la salud y la medicina, comprobamos la presencia de dos ejemplos articulados en masculino y cuyo referente es la profesión de médico. Cabe destacar que se trata en este caso de una de las carreras laborales más prestigiadas en el país. Otros que específicamente realizan actividades puntuales solo relacionadas a su trabajo son destacados en estas textualizaciones, y también encontramos los que deciden especializarse en un área de la salud, en este caso la geriatría. Destacamos que en este entramado se han encontrado dos ejemplos que refieren a atributos del médico, que aun siendo abstractos, se dejan ver y se aprecian en el ejercicio de su profesión. El médico no tiene elección, debe decir la verdad al paciente por dura que está seca. En cuanto a los sacerdotes y miembros de la curia, encontramos 10 ejemplos que hablan en general del sacerdocio. Si tenemos en cuenta que este mismo diccionario ha incorporado ejemplos para las religiosas, se detecta una influencia importante de la religión en su contenido. De estos 10 ejemplos, hay dos que refieren la importancia del sacerdote en la vida de la feligresía y la necesidad de asirse a la fe en la carrera sacerdotal. 4 ejemplos adicionales hacen alusión a las distintas actividades que implica el sacerdocio. El resto de los ejemplos de este grupo presenta al máximo jerarca de la Iglesia Católica, el Papa, no el de otra iglesia, el de la Católica, lo cual es coherente con la óptica religiosa que parece acoger el Duel y que denominaremos católico-tridentina. Personajes relevantes de la historia. Un grupo de ejemplos presenta a personajes específicos de la historia venezolana. Están marcados estos ejemplos por la presencia de subjetivemas, verbos en primera persona del plural. Por excelencia, la figura más y mejor representada en esta serie es la de Simón Bolívar. Estos ejemplos y otros que veremos más adelante dan cuenta del pasado militarista del país. En cuanto a los abogados y jueces, otro oficio muy prodigado en el diccionario, objeto de estudio y marcado como masculino, podemos decir que en este particular, algunos hablan sobre la profesión de abogado, otros acentúan el oficio del juez, y que básicamente, aunque no hemos observado alguna tendencia ideológica en el enunciado mismo, sí en el comportamiento
del campo lexicotemático. Luego tenemos, creo que ya he cubierto el espacio, militares y miembros de la institución castrense, no voy a poder abordar este punto, algunas profesiones varias, cargos de jerarquías en instituciones, sobre todo asociadas al ámbito educativo. En estos ejemplos sí me gustaría decir que hay una denuncia velada acerca del acoso del hombre jefe hacia sus empleados. Y por último, unos ejemplos que quisiera destacar porque tratan temas rabiosos de la actualidad venezolana o del momento incluso en que este diccionario se elaboró. Los comerciantes acapararon el azúcar, son unos bachaqueros. Esos periodistas venezolanos buscaron asilo en Costa Rica porque son perseguidos políticos. Reflexiones finales. Esta investigación no concluye, quedan claras algunas ideas, que la representación que subyace en los ejemplos lexicográficos del DUE asocia al hombre mayoritariamente al plano laboral y profesional. Después emergerán otros arquetipos de esa representación, en particular sus cualidades físicas y no físicas y su rol de padre, esposo y amante. Segundo, que la colección de ejemplos estudiada reúne espacios laborales diversos, motivo por el cual podemos afirmar que el hombre aparece desempeñando una heterogeneidad de funciones en la sociedad venezolana. Tercero, que el panorama de conjunto que ofrece los ejemplos no permite ofrecer conclusiones definitivas sobre el punto de enunciación utilizado por la autora en la redacción de los ejemplos del mundo laboral específicamente. Cuarto, que no hay indicios suficientes de las marcas del enunciador en el seno del enunciado. Hasta ahora los hallazgos dejan ver una impronta masculina en la ejemplificación de las profesiones, los oficios y los cargos. Muchas gracias. Muchas gracias, Joana. Bueno, en la ronda de preguntas tengo algunas para formularte. Muchísimas gracias. Y invitamos a la profesora Liliana Ciro de la Universidad del Valle que nos presente su tema en esta ocasión, que trata sobre el TLEA Colombia, compilación y análisis de repertorios léxicos sobre colombianismos. Profesora Lilian, bienvenida. Muchísimas gracias, profesora Estela. Estoy acá a ver si se ve bien. Ahora sí. Bueno, pues quiero empezar agradeciendo la invitación a este panel. Para mí siempre es un gusto y todo un honor poder acompañarlos. El año pasado tuve un inconveniente de salud y a último momento me tuve que retirar. Lamento muchísimo, pero bueno, qué felicidad que hoy estoy acá en este panel compartiendo con ustedes. Bueno, pues como el título lo indica, voy a hablar sobre el TLEA Colombia. Este proyecto se inscribe dentro del macroproyecto Tesoro Lexicográfico del Español en América, TLEA, que está coordinado por la doctora Dolores Corbella desde la Universidad de La Laguna. Pues también está conformado por el equipo está conformado por diferentes grupos de investigación, tanto de Europa como de América, y entre esos pues se encuentra la Universidad del Valle, Colombia. En primer lugar, pues hay que recordar que un tesoro lexicográfico es de gran valor, puesto que pretende ser una recopilación detallada, exhaustiva de todo el léxico de una lengua que se encuentra ya compilado en diferentes repertorios lexicográficos. Este tipo de obras suelen definirse de manera general como un diccionario de diccionarios. Específicamente, de acuerdo también a la doctora Corbella, se dice que el TLEA es una red de trabajo colaborativo y que busca precisamente dar cuenta del desarrollo de la lexicografía en el continente americano. Por tanto, sería un tesoro de tesoros americano. También vale la pena pues aclarar lo de la restricción pues de tiempo. La primera fase del proyecto va desde los orígenes de estos repertorios lexicográficos o léxicos americanos hasta el año de 1884. Esta fecha de 1884 es porque es la primera vez en esta edición que se publica del DRA en ese año que se incluye el concepto americanismo y también aparecen ciertas marcas diatópicas referidas a América. Y bueno, pues acá volvemos a esto que nos dice la profesora Corbella, que se busca que sea una representación amplia
precisamente de la lexicografía en América y por tanto, pues ya no solamente sería un diccionario de diccionarios, sino que acotaríamos a un diccionario de diccionarios americanos. Acá también tenemos que aclarar que ya se ha aprobado una segunda fase del proyecto y esta segunda fase iría hasta 1925, que en esa edición del DRA de 1925 es donde se introducen muchísimos más referentes y elementos léxicos americanos. Pues en el Telean Colombia, pues ya adelanto, ya tenemos un repertorio que es ya de esa fecha posterior, es de 1922. Bueno, acá tenemos una lista de los tesoros lexicográficos que existen en lengua española, algunos pues de los más representativos. Pues, en primer lugar tenemos el Tesoro Lexicográfico del Español de Puerto Rico, de María Vaquero y Amparo Morales, el Tesoro Lexicográfico de Samuel Giligaya, el Nuevo Tesoro Lexicográfico del Español de Nieto y Alvar, el Nuevo Tesoro Lexicográfico de la Lengua Española de la Real Academia Española, el Tesoro Lexicográfico del Español de Canarias, de Dolores Corbella, Cristóbal Corrales y María Ángeles Álvarez, y el Tesoro de los Diccionarios Históricos de la Lengua Española, la Real Academia, que este es el más reciente del 2021. Pues lo primero que observamos acá es que efectivamente no existe un tesoro lexicográfico del español americano que nos permita tener en un solo lugar todos los materiales organizados y que, por ejemplo, podamos rastrear la historia de un americanismo, por ejemplo, y sus diferentes usos en países, pues, americanos. Entonces, ahí observamos claramente la necesidad de este proyecto. La otra cuestión es que estos diccionarios que veíamos acá, excepto el Nuevo Tesoro Lexicográfico del Español, de la lengua española, perdón, no están pensados como nativos digitales. Incluso ese tesoro de la RAE simplemente son digitalizaciones de obras previas. Entonces, digamos como que es el aporte novedoso que hace el Telean porque se presenta como una base de datos relacional y que permite mostrar cronológicamente los contenidos de los diferentes artículos lexicográficos que están debidamente etiquetados y por tanto logran reunir en un solo lugar materiales muy dispersos y heterogéneos. Y pues acá nos permite obviamente obtener la información diccionarística sobre el español en América, que es muy difícil a veces de compilar y de difícil acceso por muchos motivos. Primero, pues porque hay ediciones muy antiguas, estas han sido también muy limitadas. También hay obsolescencia de los primeros soportes informáticos. Por ejemplo, Heinz recopiló más de 100 obras americanas en un CD, pero pues ya sabemos que los CDs poco a poco pues van desapareciendo y también pues hay restricciones de uso para el público que no son de acceso gratuito y esto, entonces el Telean entra a llenar digamos como ese vacío porque sí se busca que sea un recurso abierto. Pues ya como dice también la doctora Corbella, se espera que el Telean, que es el proyecto general, se convierta en un depósito de la memoria colectiva americana, en un archivo de carácter etnolingüístico y etnocultural. Ya concretamente lo que tiene que ver con el Telean Colombia, pues nosotros tenemos como propósito realizar una recopilación de algunos repertorios lexicográficos elaborados y publicados en el país de acuerdo con los criterios de edición de este macroproyecto. Bueno, específicamente estas son las obras que nosotros hemos tenido en cuenta para ir armando ese tesoro lexicográfico colombiano. En primer lugar, diccionarios autónomos dedicados al español de Colombia, diccionarios y vocabularios específicos del léxico de una región del país, vocabularios de especialidad, glosarios escondidos, listados de voces de origen colombiano que se encuentran insertas en diccionarios panhispánicos, estudios lingüísticos que incluyan algún apartado sobre el léxico del español hablado en Colombia. Acá también debo hacer una aclaración que hasta el momento lo que llevamos del trabajo en el Telean Colombia, solamente hemos compilado textos del siglo XIX y tenemos uno del siglo XX que fue el que ya les he comentado. Entonces, pues lo que vemos es que nos falta investigar un poquito más allá, más allá de la independencia del país para ver qué otro tipo de obras encontramos.
Acá está entonces el equipo general, la coordinación general del TELEAM. Ese es el acceso al TELEAM, que es de acceso libre. Ustedes pueden encontrar allí ya la información general del proyecto como tal. Estos son los diferentes equipos del TELEAM. Acá pues vemos que tenemos tanto equipos por cada uno de los países como también por zonas geográficas. Por ejemplo, las zonas tenemos Río de la Plata, América Central, y pues los países tenemos Bolivia, Ecuador, Perú, República Dominicana, Chile, Cuba, México, Puerto Rico, Venezuela y pues Colombia, que ahorita entraré en detalle en este equipo. Acá pues solamente he puesto los coordinadores, pero pues también hay un equipo de investigadores fuertes en cada uno de los equipos, pero ustedes pueden consultarlo entrando directamente al enlace que he puesto en la otra diapositiva. Yo le compartiré a la profesora Estela esta presentación para que la tenga. El equipo de Colombia pues está coordinado desde el Instituto Caro y Cuervo por la profesora María Bernarda Espejo Laya y está conformado por investigadores tanto de ese mismo Instituto Caro y Cuervo como de la Universidad de Antioquia y de la Universidad del Valle. Los datos generales de lo que llevamos hasta el momento, como he dicho, todavía está incompleto. Incluso algunos de los repertorios que acá aparecen listados todavía no se han completado porque hay diccionarios de más de 6.000 entradas, entonces pues obviamente nos está tomando bastante tiempo, pero hasta el momento tenemos 19 repertorios indexados para un total de entradas a la fecha de 12.134. Esta es ya la ficha de los metadatos en donde se brinda la mayor información posible de cada uno de los repertorios. Y también acá ya tenemos otras dos fichas, una ya la caracterización de la entrada como tal y otro que ya tiene que ver con elementos específicos, por ejemplo, decir cuál es el tipo de palabra, pues el país, la clasificación ontológica. Tenemos diferentes campos ontológicos que permiten ubicar una determinada palabra y ya pues la acepción. Acá, pues en la tipología, los tipos de repertorios que tenemos hasta el momento, pues lo que vemos es que sobresalen con un 46% glosarios escondidos. Esto es muy curioso porque los glosarios escondidos sabemos que son difíciles de hallar precisamente porque se encuentran como anexos a otras obras. Pero pues lo que sí vemos es que hemos puesto como bastante énfasis en este aspecto y por eso tenemos una gran cantidad de obras allí ubicadas. En segundo lugar, tenemos lo que es la correspondencia con la RAE, generalmente de académicos colombianos. Más adelante entraré un poquito en detalle en esto. Tenemos ya con igual porcentaje lo que vendrían a ser obras críticas normativas y diccionarios dialectales y solamente tenemos un diccionario, bueno, sería más o menos es una muestra de diccionario general, solamente tenemos un caso al respecto. Acá tenemos pues el listado de los glosarios escondidos, pero les voy a presentar una clasificación también muy general sobre estos glosarios escondidos. En primer lugar, tenemos glosarios literarios, tenemos estas notas que aparecen al final de la novela histórica El último rey de los muiscas de 1864 de Jesús Silvestre Rosso. Tenemos dos ediciones de este vocabulario de los provincialismos más notables que ocurren en esta obra de María de 1867 y la segunda edición de 1862. Acá lo que aparece en las observaciones es porque se ha introducido también esa segunda edición y tiene que ver porque hay muchos cambios, hay muchos elementos que varían y que hemos observado que es como una mala interpretación que se hace de los términos, por ejemplo, que se introduce chambra en lugar de chamba, que es una palabra todavía usual en Colombia, entonces hemos puesto ese tipo de observaciones. Y tenemos también el último glosario escondido de corte literario, eso es de un poema muy extenso de memoria sobre el cultivo del maíz, que aparecen son notas y definiciones a pie de página. Tenemos también glosarios de especialidad, tenemos este de música, vocabulario, algunos términos usados en la música que aparece al comienzo del libro La música simplificado, método elemental al alcance de todas las inteligencias de 1863 de Gabriel Núñez y pequeño diccionario de jurisprudencia que aparece en el libro El abogado en casa de 1898 de Lisímaca Opalau. También aparecen glosarios prescriptivos, precisamente son apartes de obras
ambos de José Manuel Marroquín. El primero son las notas que aparecen en el Diccionario Ortográfico Catálogo de las Voces Castellanas, cuya ortografía puede ofrecer dificultad. Y el segundo es un diccionario muy corto que se llama precisamente así, Diccionario de Palabras Homófonas, que aparece en el Tratado de Ortología y Ortografía de la Lengua Castellana. Tenemos un glosario descriptivo, que es el último tomo de las impresiones de un viaje a América en 1884 de José María Gutiérrez de Alba, y se titula Vocabulario explicativo, ampliaciones de algunas ideas, explicaciones de algunas palabras contenidas en esta obra. Ya tenemos otro apartado interesante, que tenemos 5 obras, que es esta correspondencia con la RAE, sobre todo porque en 1884 es cuando se empiezan a introducir todos los aportes de las academias correspondientes. Este es el único que ya se encuentra transcrito, que son unas observaciones sobre el diccionario de la lengua de la Real Academia Española, que aparecen en el tomo 1 del anuario de la Academia Colombiana de la Lengua. Transcrito no es el único que está pues publicado como tal, porque los otros son materiales inéditos. Por ejemplo, acá tenemos las notas al diccionario, notas sueltas de 1877 de Miguel Antonio Caro. Todos estos son manuscritos inéditos que aparecen en el archivo de la RAE. Entonces tenemos este otro que se titula Observaciones al Diccionario de la Lengua Castellana, vocablos y locuciones en significados que no constan en el diccionario, de Diego Rafael de Guzmán. Y tenemos estas notas presentadas a la Comisión del Diccionario de Ezequiel Uricochea. En este caso tenemos que hacer la transcripción, tenemos que hacer la revisión y luego tenemos que introducirlos en la plataforma. Respecto a esto, hay trabajos muy interesantes. Por ejemplo, hay un artículo, pues todavía está inédito, pero ya pronto se publicará, que es sobre el análisis que han hecho unas autoras sobre estas correspondencias en Venezuela y en Perú. Entonces es muy curioso porque ellas evidencian que en esa correspondencia se hace énfasis en que estos académicos buscaban que se introdujesen venezolanismos, peruanismos, palabras propias de América, pero respecto a esto que hemos encontrado hasta el momento en estas correspondencias de la Real Academia, de la Academia Colombiana de la Lengua, es que son más de corte normativo, prescriptivo, y se centran mucho en palabras castizas, o sea, no tanto en los ismos, o sea, en los colombianismos como tal, sino en mantener, digamos, en mantenerse dentro de lo que es lo prescriptivo. Entonces sería muy interesante hacer un estudio precisamente de estos materiales y más, que son inéditos, y seguramente saldrán muchos otros elementos de investigación. Y acá pues también aparecen las adiciones y enmiendas que la Academia Colombiana propone a la española para que sean introducidas en el Diccionario de la Lengua Castellana. Este es de 1878, lo remite directamente a la Academia Colombiana de la Lengua. Esta es la letra de Rafael Pombo, quien era el secretario de la institución en esa época. También pues dentro de la tipología tenemos otras de esta que encontramos: obras críticas y normativas, las apuntaciones críticas sobre el lenguaje bogotano y ejercicios para corregir palabras y frases mal usadas. Estas obras no son precisamente lexicográficas, pero hemos hecho una edición lexicográfica para poderlas introducir, y además porque nos brindan información muy interesante del uso de las palabras y que realmente nos permite también describir lo que pasaba con el español en Colombia en ese ya finales bueno, ya casi a finales del siglo XIX. Tenemos este diccionario general que les había comentado, que es una muestra, un diccionario de la lengua castellana de Venancio Manrique Rubino José Cuervo, que apenas tiene la letra O y la letra L, pero que se clasifica precisamente como allí aparece. Y diccionarios dialectales, tenemos el Diccionario Abreviado de Galicismos, Provincialismos y Correcciones del Lenguaje, con 300 notas explicativas de Rafael Uribe, y este que les he comentado en 1922, el Vocabulario Costeño, Lexicografía de la Región Septentrional de la República de Colombia, en 1922, de Adolfo Subgen. Estas son las opciones de búsqueda que permite la herramienta, que como vemos acá, por ejemplo, si buscamos ajiaco, nos salen los repertorios en donde podemos encontrar digamos, el término, en este de Gutiérrez de 1884 y en este de Surgey de 1922. También podemos buscar, ya bien sea por entrada, por tipo de palabra, por la etimología, por la ontología, por la geolocalización, o si contiene, coincide con, empieza por o termina en.
Acá, pues, por ejemplo, esto es muy útil porque podríamos extraer desde el punto de vista, digamos, del léxico de especialidad, de lo que tiene que ver con estos campos ontológicos. Por ejemplo, el de la música, de una vez nos sale esta nota que aparece en la novela de María, y también nos sale esto de Núñez, que es este vocabulario dedicado a la música que habíamos visto ahora. Por ejemplo, del derecho, obviamente nos sale Gutiérrez, nos sale Marroquín y este Palau que tenía ese pequeño diccionario de jurisprudencia. Bueno, esto es un ejemplo porque salen muchas otras palabras, pero sí que les quería nomás como mostrar un ejemplo. También podemos buscar por un hiperónimo, por ejemplo, animal, entonces nos sale alacrán, araguato, armadillo. Por ave, que también es un poco general, bimbo, pollo, pisco, lora, aguilillo. Por planta, pringamosa, yerba, lirio. Por árbol, acá en el árbol es interesante porque, claro, hay muchísimos de estas entradas, muchísimas, perdón, que se han catalogado como árbol. Y acá este es un detalle que habría que corregir en la herramienta porque aparece que solamente nos muestra los primeros 100 resultados porque hay muchos y no nos muestra nada más. Pero seguramente esto se solucionará después y nos permitirá, como les he dicho, por ejemplo, recuperar un listado completo por especialidad. Y ya pues como para terminar, pues quisiera pues dejarlos con estas tres conclusiones muy generales. Pues en primer lugar, el macroproyecto del Tesoro Lexicográfico del Español en América aprovecha los avances de la lexicografía digital y la lingüística computacional para la creación de una herramienta muy valiosa para los estudios metalexicográficos y sobre el español americano, lo cual es un gran aporte para este proyecto específico sobre la lexicografía colombiana, que hace uso de la interfaz del TELEAN. Respecto al TELEAN Colombia, en construcción continua, como he dicho, y que esperamos pues que se pueda convertir en el tesoro lexicográfico del español colombiano, pues también aclaramos que en el país no se encuentra un recurso lexicográfico que cuente pues con estas características, así que es el primero pues en su línea. De ahí la pertinencia de esta propuesta y los posibles alcances que podrá tener a nivel nacional, tanto desde el campo lexicográfico como desde el metalexicográfico y historiografía lingüística. En definitiva, desde el TELEAN Colombia, con la compilación de repertorio léxico sobre el español en el país, buscamos contribuir a la elaboración del tesoro lexicográfico del español de América, de TELEAN, y a la caracterización de la diccionarística de Colombia, tanto desde la tipología como desde la descripción de estas obras que han posibilitado la consolidación de una sólida trayectoria lexicográfica en este país sudamericano y que también vemos que da muchísimas opciones de investigación, así como lo planteaba la profesora Rivero. Los diccionarios son corpus valiosísimos y obviamente pues tenerlos organizados en un recurso de este calibre pues obviamente nos va a posibilitar muchísima información y muchísimos elementos precisamente para organizar el estado de la lexicografía en el continente y específicamente pues en Colombia. Muchísimas gracias de nuevo, reitero toda mi felicidad pues por estar con ustedes compartiendo este espacio, porque es un espacio de mucho aprendizaje y bueno, y también porque me siento en casa estando con ustedes. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctora Lirian. Siempre es un placer escucharla, tan profunda, tan rápido, tanto que tenés que darnos a conocer. Bien, y si nos da tiempo, al término de la exposición del profesor que sigue en el panel, te haré las preguntas respectivas. Muchísimas gracias. Bueno, damos paso entonces al profesor Expedito Wellington Chaves Costa, bien, del Instituto Federal de Educación, Ciencia y Tecnología do Ceará. Profesor Wellington está aquí. Acho que sim. Sí. Profesor Wellington. Ai. Professora Estela, peço desculpas. Houve aqui algum problema com a conexão, mas felizmente foi restabelecida. Muito Creio, bem. agradeço. Seja muito bem-vindo, professor. O senhor pode falar. Muito obrigado. Eu vou iniciar aqui o compartilhamento da apresentação. Espero não haver mais problemas com a minha conexão e aí podermos continuar. Vamos ao documento. Espero que vejam aí já a apresentação, Sim, professora. sim, Ok? sim, sim.
Professora Estela, eu gostaria inicialmente de agradecer ao evento por receber a minha proposta de trabalho e para compartilhar com todos e todas interessados e interessadas em pesquisas na área de lexicografia, de maneira especial a lexicografia que me permita chamar de lexicografia cultural. Além disso, gostaria de parabenizar as professoras, pesquisadoras que me antecederam, porque todas as colaborações nos ajudam, nos ensinam muito, nos ajudam a continuar nesta luta de pesquisas na área da linguística aplicada, especificamente da lexicografia. A comunicação que trago aqui se intitula O Léxico da Gastronomia Popular Brasileira e o Desenvolvimento da Linguística Aplicada. Já começo deixando aqui meu contato para possíveis diálogos posteriores. Gostaria também, se me permite, professora Estela, agradecer à professora Cristiane Borges, que é minha colega de trabalho, minha amiga, minha chefe, e que muito me honra muito um espaço que ela abre na agenda para acompanhar esta apresentação. Muito obrigado, Cris, por estar aqui. Vamos em frente. Vou passar isto aqui. Um instante, por favor. Sim? Ok. Os objetivos desta apresentação são apresentar o léxico da gastronomia popular brasileira e suas relações com a cultura, demonstrar estratégias de aplicação do léxico na gastronomia para o desenvolvimento da linguística aplicada. E se trata de uma pesquisa qualitativa de estratégia bibliográfica. O que trago hoje representa uma breve reflexão da pesquisa de doutoramento que está publicada em livro cujo link para acesso chegará ao final nas referências. Naturalmente, para esta pesquisa, há algumas hipóteses. Né? Uma das hipóteses mais basilares desta comunicação é de que o ato de nos alimentarmos é biológico, mas o ato de comer, né, é um ato social, porque no entorno da ação de comer e o diálogo, encontra-se a interação. Portanto, a representação de nossas crenças, nossos costumes, portanto, a revelação de traços culturais. Então, esta é a principal hipótese desta pesquisa. Portanto, ela parte do pressuposto de que a gastronomia pode, através de seus termos, especialmente a gastronomia popular, revelar traços culturais, crenças, costumes que caracterizam diferentes grupos sociais, portanto, criam e descrevem identidades. Neste sentido, é necessário considerar o léxico como um acervo vocabular da língua, através do qual se nomeiam as práticas e as crenças culturais enquanto manifestações de diferentes grupos em contextos diversos. Por isso, o léxico é opaco e polissêmico. No interior da mesma língua, inúmeras lexias, além de apresentarem um sentido bastante variado, portanto, polissêmicas, esses sentidos não são inteiramente reconhecidos por todos os usuários. Daí as diferenças culturais e as particularidades dialetais. Embora, por vezes, a mesma lexia nomeie experiências de um mesmo grupo ou de grupos cuja interação é mais intensa, ainda assim é possível que alguns dos falantes, alguns dos usuários, naturalmente não conheçam todas os sentidos. Daí a opacidade atribuída nesta citação de Costa e Massalo de 2019 como uma das características do léxico.
Nesse sentido, portanto, citando Biderman, é preciso ver no léxico o patrimônio social da comunidade por excelência, juntamente com outros símbolos da herança cultural, como as religiões, as manifestações festivas, né? Nesse ponto de vista, o tesouro, esse léxico, como tesouro lexical, ele é transmitido de geração a geração com signos operacionais, por meio dos quais os indivíduos de cada geração podem pensar e exprimir seus sentimentos e ideias. Esta compreensão de Biderman nos assegura, por exemplo, a, a permanência de algumas expressões, a permanência dos sentidos de algumas expressões e, por vezes, os mesmos sentidos a partir de geração a geração. Logo, também isto representa a garantia da permanência de alguns saberes. Daí também outro elemento de construção das identidades diferentes de um grupo para outro grupo, no interior do mesmo grupo social, por gerações. Outra característica fundamental da língua, da linguagem, nas relações sociais é a intersubjetividade. A intersubjetividade decorre principalmente dos princípios conceituais da interação. Naturalmente, a cada fala, nós, enquanto usuários, representamos de forma subjetiva as nossas crenças, os nossos valores. Contudo, algumas dessas crenças e alguns desses valores são também representados naqueles com os quais interagimos. Quando uma determinada crença, uma determinada experiência, uma determinada nomeação é conhecida pelo falante e não pelo ouvinte, se estabelece, portanto, a necessidade de uma interação cada vez mais consistente em busca da compreensão mútua. Portanto, esta característica da intersubjetividade da língua é dada pela alteridade do sujeito. Há uma espécie de acordo, uma espécie de pacto da interação em busca da comunicação efetiva, que é, naturalmente, a mudança de comportamento ao receber informação do locutor. Quando se efetua a troca de turno, o que era ouvinte passa ao locutor, naturalmente ele também transmite as suas impressões. Portanto, a produção linguística, consequentemente a produção lexicográfica de cada sujeito, pressupõe um usuário em busca da interação, em busca da compreensão da mensagem. Portanto, a alteridade, esta preocupação do locutor com a compreensão por parte do seu interlocutor é uma das características fundamentais das línguas naturais. Portanto, na prática das interações cotidianas, e aqui já percebem, eu não sou falante de espanhol, faço questão de transmitir isto em português, trago aqui um pensamento em espanhol, que vou dizê-lo de forma indireta em português. Nas interações cotidianas, portanto, encontramos a intenção evidente do locutor de demonstrar ao seu interlocutor a mensagem a ser transmitida, por vezes em sentido denotativo. Contudo, para além do sentido denotativo, as nossas interações, as nossas comunicações são fundamentadas em intenções. Como as intenções são de caráter pessoal, portanto, subjetivo, por vezes o léxico é revelado na fala a partir de um determinado sentido desconhecido pelo ouvinte. Portanto, é necessário, a comunicação mobiliza também o sentido conotativo em busca da interação, portanto, também da revelação das características culturais através da língua. É importante destacar que a língua e a cultura são instâncias absolutamente interdependentes, porque a cultura nos cria as crenças, os hábitos, e a língua as nomeia. Portanto, a língua influencia a cultura e a cultura é influenciada pela língua. Então, é possível de se dizer que
a cada manifestação linguística de cunho cultural há uma relação de interdependência, portanto, também a intersubjetividade pela revelação de diferentes significados. Para controlar um pouco o tempo e manter a sequência, quero destacar algumas contribuições que a lexicografia imprime ao desenvolvimento da linguística aplicada. É preciso considerar que o recorte desta pesquisa é um recorte para o léxico das culturas populares brasileiras, especialmente do lugar que eles falam, que é o Nordeste, a região Nordeste do Brasil, especialmente o estado do Ceará. A cultura gastronômica do Ceará, a cultura da gastronomia popular do Ceará, é extremamente vivaz no que se refere à criação, adequação, né, ou recriação de significados. A pesquisa de doutoramento a que me referia há alguns instantes dedicou-se a catalogar diferentes fontes bibliográficas uma relação, né, um glossário, catalogar e organizar um glossário de expressões da gastronomia popular que contribuam comprovadamente com o desenvolvimento da linguística. E esta contribuição para o desenvolvimento da linguística se dá especificamente em dois campos. No campo da produção das expressões idiomáticas, naturalmente da língua portuguesa, e no campo das unidades fraseológicas. Então, a título de ilustração, se nós considerarmos a lexia angu, no sentido literal, como se visualiza nesta citação de Marques, na interação cotidiana, o sentido literal ou denotativo de angu é um item da nossa gastronomia, por vezes à base de massa de milho, né? O angu, ou um angu decorrente ou constituído da massa da mandioca. É uma alimentação, por vezes, destinada a crianças ou a pessoas já idosas. No entanto, quando se considera a palavra angu na perspectiva metafórica, e para isso peço licença para sugerir o livro Metáforas do Nosso Tempo, do professor Mário Vilela, quando se submete a palavra angu ao processo de metaforização, no Brasil se diz ou se produz a expressão angu de caroço, cuja aplicação possível, a título de exemplo aqui, é a oferta de emprego pareceu a Paula um angu de caroço. A expressão angu de caroço significa um problema. Significa um problema. Como significa um problema? Descascar, a expressão descascar um abacaxi, que é tentar resolver um problema de difícil solução. Na lexia bagre, uma vez submetida ao mesmo processo de metaforização, no Brasil se criou e se utiliza com vivacidade a expressão cabeça de bagre. Esta expressão idiomática significa, entre nós brasileiros, a descrição de uma pessoa pouco inteligente, de uma pessoa sem iniciativa, de uma pessoa de comprovadamente baixa capacidade intelectual, né? Por sua vez, a expressão bagulho revela, professor Estela e colegas, uma expressão genérica para, por exemplo, os alimentos de baixo valor calórico, por exemplo. Né? Alguns alimentos de rua, consumidos na rua, produzidos e consumidos na rua. Mas também, para nós, bagulho significa droga ilícita. Então, a partir da palavra bagulho, cria-se a expressão, utiliza-se no Brasil a expressão idiomática vender ou comprar bagulho, que seria vender, comercializar drogas ilícitas. Eu vou saltar um pouco, porque sei do tempo, professor Estela, que já avança,
Mas gostaria de destacar duas outras lexias, uma nesta e outra na próxima imagem, que é a lexia caldo, nesta, a penúltima, a última que se vê. Caldo, ou a partir desta lexia, se produz no Brasil a expressão tomar caldo. Na prática do surf, quando o atleta é dominado pela onda ou é derrubado, deslocado da prancha por força da maré, disse que tomou um caldo ou levou um caldo. Não é? Então, o que se percebe, ou não tomou um caldo, o desempenho do atleta foi tão bom, do surfista foi tão bom, que ele não tomou o caldo da onda. São expressões nomeadamente derivadas da gastronomia, ou seja, o que se vê na coluna esquerda em lexias são expressões em sentido ainda literal, mas uma vez metaforizadas, elas contribuem para o desenvolvimento da linguística com a produção de inúmeras expressões idiomáticas, portanto, inúmeras unidades fraseológicas também. E por fim, gostaria de destacar nesta tabela a lexia número 3 desta sequência, galinha. Né? Aqui no Brasil se diz galinha morta a uma pessoa lenta, a uma pessoa sem iniciativas, a uma pessoa incomodada. Não é? E diz-se galinha choca para uma pessoa mal-humorada, para uma pessoa que está parece constantemente infeliz. Se diz galinha choca, a pessoa que não tolera, que é uma pessoa impaciente, que apresenta muita dificuldade de diálogo espontâneo. Não é? E vou abusar do tempo para chegar à última lexia desta sequência, que é a lexia tripa, está ligada são as vísceras, né? A tripa, como se denomina no Brasil, são as vísceras dos diferentes animais. E se diz, como expressão idiomática no Brasil, nó na tripa, a cólica estomacal, por exemplo. Né? Então, é uma forma de denominar a cólica estomacal na linguagem mais espontânea, na linguagem mais cotidiana, na linguagem das interações singulares. A alguém excessivamente magro, né, se diz tripa seca, mas também se diz Chico Tripa, também se diz pau de vira-tripa. Então, para uma pessoa debilitada, uma pessoa com um peso muito aquém do que deveria apresentar, se atribui esta expressão idiomática Chico Tripa. E, finalmente, para alguém que faz grande esforço para resolver uma tarefa, grande empenho em resolução de um trabalho, por exemplo, se diz que a pessoa faz das tripas coração. Ela faz das tripas coração para resolver uma demanda, para resolver um trabalho com empenho. Enfim, o livro, que já verão em link, é este publicado na Universidade de Évora, em Portugal, que é a tese de doutoramento, e ele apresenta aproximadamente uma centena de lexias e um número bastante considerável de expressões idiomáticas e, consequentemente, de unidades fraseológicas. Encaminhando-me para o final desta breve reflexão, é possível, a partir do que trazemos aqui, concluir que a linguagem é sempre situada na história e marcada pelas culturas, por isso é uma instituição social. Também, esta pesquisa nos dá licença a dizer que o léxico nomeia objetos do mundo material resultantes das experiências humanas, permeadas sempre pelas interações do cotidiano. Portanto, aqui nós encontramos nessas duas breves reflexões uma aproximação com a linguística aplicada e com os significados que se realizam efetivamente em contexto. Não é possível pensar semântica, pensar qualquer significado fora de contexto. Portanto, somente a aplicação é capaz de produzir os sentidos buscados por usuários de uma língua natural. Por fim, como conclusão número 3, como experiência humana, a gastronomia popular é um relevante aspecto cultural da formação de identidades. Isto é muito revelado na Ilíada de Homero, na cena em que o rei Príamo reclama a Aquiles o corpo do filho morto.
aqui eles saboreia carne e convida o velho rei para com ele comer, enquanto conversa sobre as perdas. Portanto, a relação da língua com a cultura, a relação da língua com as identidades é bastante intensa e a gastronomia popular é uma destas vias. Por fim, reflexão número 4. As expressões da gastronomia popular são um campo fecundo para a linguística aplicada, pois delas se originam inúmeras expressões idiomáticas e unidades fraseológicas que representam hábitos, crenças e costumes de diferentes grupos sociais. Esta pesquisa tem um caráter também local, porque as expressões apresentadas aqui, embora ocorram em alguns espaços no Brasil, elas são muito características da região nordeste do Brasil, especialmente do estado. Acredito que a nomeação que deem a isto é província, né? Então, na província do Ceará, ou do estado do Ceará, especialmente nas regiões mais afastadas dos centros urbanos, estas denominações não são muito comuns. Por fim, estas são as referências base para esta breve reflexão. A referência número 2 é o livro que publica minha pesquisa de doutoramento, orientada pela professora doutora Maria João Massalo, da Universidade de Évora, intitulada o livro intitulado O Lexo Cultural da Gastronomia, Contributo Dialetal e Fraseológico para a Linguística do Português. Professor. Agradeço pela paciência. Muito obrigado, professora Estela. Fico à disposição para quaisquer diálogos, quaisquer questões. Muito obrigado. Bien, muchísimas gracias, profesor Bennington, muy obrigada. Bueno, aquí creo que matamos la hora, robamos horas ajenas incluso. Bueno, no da el tiempo para las preguntas, dejo así como en el tintero, sobre todo el primer trabajo de Joana, bien, que hacía alusión a que no se encontraban rastros del emisor en esos ejemplos de uso, bien, que son importantes. Y ahí también yo creo que va la subjetividad o le traiciona al lexicógrafo justamente al crear ejemplos, ¿verdad? Entonces, cuando decimos sí se pueden hacer ejemplos cuando son didácticos, pero también hay que ir haciendo esa verificación del equilibrio, ¿bien? Y que no permee, ¿verdad? Entonces, es algo tan difícil de mantener un diccionario aséptico, ¿bien? Y que no pueda traer esos datos que revela claramente Joana. En cuanto al TELEAM, también es importante la labor que está haciendo Colombia con este aporte. Nosotros estamos a punto de entrar también en ese proyecto, pero justamente tenemos desde la lexicografía paraguaya es de nacimiento tardío, española sobre todo, y justamente los parámetros son de 1960 en adelante y no entran en esos márgenes, pero sí estamos en la búsqueda de documentos que puedan dar cuenta quizás de glosarios que puedan estar ocultos, bien, porque lo que yo hasta ahora he visto, que son 6 o 7, son del 50 para adelante también, y ahí estamos. Entonces, muchísimas gracias a todos, al profesor Bellington, su tema sigue siendo interesante, aquí las compañeras compartieron que esas unidades también, hay algunas como hacer tripas corazón, la usamos aquí en Colombia, en Venezuela, tenemos algunos equivalentes, y bueno, entonces quedará para el próximo año continuar con este espacio y nada más me queda agradecerles por prestarse, por traernos también aquí sus estudios. Valentina, si querés cerrar para dar espacio a la profe que ya está ahí mirándonos. Perdón, ahí nada más, nuevamente agradecer, así como lo dijo Estela, agradecer principalmente a Estela por congregar a los colegas, por traer estos trabajos tan interesantes, agradecerle a todos ustedes, realmente todos los temas son muy interesantes, el tema de la gastronomía es siempre muy interesante porque esas palabras siempre nos evocan, ¿verdad? Cosas, sentimientos, ¿verdad? Y permea en todos los usos muchas veces. Y bueno, gracias Estela, gracias profesores. Ya tuvimos un dossier temático de lexicografía en nuestra revista.
quiero que sepan que esta comunidad es siempre bienvenida a seguir contribuyendo con nuestra comunidad académica, así que ya le había dicho a Estela que si quiere organizar otro dossier, estaremos muy contentos de poder alojar estos trabajos tan interesantes. Y bueno, nos estaremos viendo el próximo año. Ya es una costumbre encontrarnos aquí. Realmente la comunidad de lexicógrafos latinoamericana e iberoamericana realmente es una de las que contribuye asiduamente con este evento y con nuestras producciones. Así que realmente muy agradecidos. Y bueno, a seguir trabajando, a seguir aprendiendo y bueno, muy interesante todo. Les animo a continuar con los trabajos que están haciendo, que son importantes. Y bueno, vamos a pasar al siguiente panel. Estamos ya entrando en la recta final de nuestro congreso. Tenemos 2 paneles más que nos quedan para luego ir cerrando ya nuestro evento. Les invitamos, el cierre será a las 18. Estaremos lanzando las memorias del COMPLA del año pasado. También un dossier temático iba a decir lexicografía, no, de literatura, de imaginarios, que estuvieron los colegas del núcleo de AUGM, están trabajando en eso. Y bueno, invitar al próximo año nuevamente a encontrarnos todos aquí. Awiye, thank you, gracias, merci, danke, obrigada. Adelante, profe Eliodora, que nos va a Buenas presentar el próximo tardes, panel. buenas tardes, cordiales saludos a todos. Matei Jorubeba o Pavavepe. Somos quienes moderamos, somos esclavos del tiempo también, ¿verdad? Estamos un poco retrasados, así que vamos a tratar de ajustarnos. Y en este penúltimo panel, entonces, el tema es sobre los beneficios del guaraní agu. Un traductor trilingüe guaraní, castellano, inglés, que es una herramienta de consulta lingüística para la sociedad nacional e internacional. Y para presentar este tema tan interesante, Baurupahu, herramienta nueva que nos va a servir muchísimo, sobre todo porque es trilingüe, entonces tiene el inglés también para el extranjero, sobre todo verá para sus consultas. Está la doctora Celia Godoy. Ella es directora general de Planificación Lingüística y de la Lengua de Señas en la Secretaría de Políticas Lingüísticas. Si yo voy a referirme a ese currículum, me va a llevar mucho tiempo. Solamente haré algunas referencias que pueden servirnos para entender cómo es que entonces se concretó este tipo de proyecto, ¿verdad? Ella cuenta con amplia experiencia en el ámbito de la docencia y también ha ejercido esa profesión en diferentes niveles del sistema educativo nacional. También ocupó diferentes cargos de relevancia en la función pública. Es también miembro correspondiente de la Academia de la Lengua Guaraní y es colaboradora de la Academia Paraguaya de Lengua Española. Claro, ella fue también becaria de la Academia de Lengua Española, en donde hizo su maestría. En el ámbito de la educación superior es miembro del Consejo Académico de la Cátedra de Guaraní en la AUGM Mercosur y miembro del Grupo de Investigación de Estudio del Lenguaje y sus Tecnologías, Lingüística Aplicada, Políticas Lingüísticas, Lengua, Cultura y Sociedad del Instituto Superior de Lenguas, representando a la carrera de lengua guaraní. Es representante de numerosos programas y proyectos nacionales e internacionales vinculados con políticas lingüísticas, de políticas lingüísticas y educativas. Entonces, adelante, doctora Celia. Vamos a escucharle en la presentación de este tema tan importante. Queremos saber cómo va avanzando esta herramienta. Maite irory, sepy'arory añetehápe ikatúre ko'árape jajuecha ha hechauka peẽme mba'éichapa ko tembipuru pyahu ikatu oipytyvõ opavavépe, ñane retãguápe temimbo'ekuérape ha opavave oikotevéva sapy'ánte Guarani ñe'ẽ rehe ha heihaguéicha mbo'ehára Eliodora avei oĩ ambue ñe'ẽme.
opa ára ko'ã ñanepytyvõ hína ikatu hag̃uáicha ñamombareteve ojeikuaave Guarani ñe'ẽ ha mbo'eharakuérape mbo'ehaupotýpe katuete oipytyvõta chupekuéra. Un placer compartir con ustedes en este espacio de COMPLA, un tema sumamente interesante, y traigo esto también el saludo del ministro Javier Viveros desde la Secretaría de Políticas Lingüísticas. En su nombre comparto esta experiencia que fue muy enriquecedora para nuestra institución, porque fue un trabajo colaborativo con otras instituciones y con apoyo internacional para concretar esta aplicación, esta herramienta nueva que nos acerca a la lengua guaraní, al español y al inglés, y que tuvo muchos beneficios, es decir, benefició a muchos países, colegas y a la ciudadanía en general, en el sentido de que muchas veces padres que llaman, hay veces, a la Secretaría de Políticas Lingüísticas, a las universidades, a preguntar cómo se dice en guaraní, cómo se puede utilizar terminologías nuevas. Entonces voy a explicar cómo se trabajó esta aplicación, cómo se puede utilizar, en qué países se ha utilizado. Entonces, si podemos pasar, Lourdes. ¿Cómo llegamos a concretar este proyecto? Uno de los desafíos como país bilingüe y al tener una riqueza de diversidad lingüística, ayer hablábamos justamente de tipologías de diccionarios, de la importancia de contar con bancos terminológicos, con terminologías específicas, especializadas, que hoy ponen a las academias a un desafío inmenso de trabajar, de recoger palabras nuevas e incorporar, no solamente sacar una tipología de diccionario, sino esto nos obliga a todos a apoyar a las academias, especialmente a la Academia de Lengua Guaraní, que le corresponde trabajar por la normativización. Entonces, al inicio de su gestión en el primer periodo gubernamental de la Secretaría de Políticas Lingüísticas, eh, cumpliendo su gestión misional con las instituciones públicas de promover el uso de la lengua guaraní, tanto oral como escrito, uno de los desafíos surgió: cómo escribir en guaraní al no contar con terminologías para la función pública. Entonces, se justifica dentro de la ley y nos basamos en el artículo 3, en donde las lenguas oficiales tienen que ser utilizadas en los 3 poderes del Estado, tanto el castellano como el guaraní, pero nos da una especificación y una atención especial al idioma guaraní, que deberá ser objeto de atención especial por parte del Estado, y como ente rector de las políticas lingüísticas teníamos que comenzar a trabajar sobre esa promoción. Eso no quiere decir que no trabajamos por el español, siempre establecemos esa alianza estratégica con la Academia Paraguaya de Lengua Española. Eh, entonces comenzamos a trabajar esta concreción de las herramientas para responder a los objetivos, a los requerimientos de la sociedad, y por sobre todo a responder a una lengua que identifica profundamente al paraguayo y que se requiere en todos los ámbitos contar con terminologías para su uso oral y escrito, ¿verdad? Necesitamos estas terminologías. Entonces, si bien la Secretaría no es una instancia que tiene que trabajar por esta labor, comenzamos a apoyar a las instituciones, y cuando llegaron las solicitudes de las instituciones públicas,
en donde tenían que bilingüizar su misión, visión, valores, su estructura organizacional. Ahí comenzó el desafío de bilingüizar aquellas dependencias y con el equipo técnico comenzamos a clasificar esas terminologías y comenzar a trabajar entre otras instituciones que vamos a mirar más adelante, quienes colaboraron en este trabajo tan importante para nosotros porque fue un espacio de mucho aprendizaje. Podemos pasar, Lourdes. También cómo se incorpora acá el inglés dentro de la ley de lenguas, se especifica también proteger a todas las lenguas habladas en Paraguay, lenguas oficiales, lengua de señas paraguaya, las lenguas indígenas y también las lenguas extranjeras. Entonces, esta aplicación está en castellano, en guaraní y en inglés. Y un desafío también estamos evaluando para que esas terminologías sean interpretadas en la lengua de señas. Entonces son innovaciones que vamos a ir incorporando dentro de la aplicación, está dentro del proyecto. Entonces por eso se justifica también la presencia de la lengua extranjera en el marco de esta aplicación. Pasamos. Y esto responde a garantizar los derechos lingüísticos individuales y colectivos comunitarios que está especificado en la Ley de Lenguas en los siguientes artículos 9, 10 y 11, en donde se insta a todas las instancias, organismos y entidades del Estado a utilizar las dos lenguas oficiales en forma oral y escrita y por sobre todo es una obligación para los funcionarios públicos manejar de manera equitativa las dos lenguas oficiales. Actualmente muchas instituciones ya incorporan esta obligación en los concursos de méritos y oposiciones. Entonces, para ocupar cargos, sea cual fuere esa responsabilidad, desde funcionarios de mesa de entrada hasta un cargo de relevancia, ya tiene que contiene esos instrumentos de evaluación, la presencia de las dos lenguas oficiales y en el desafío de sostener una conversación en ambas lenguas, dependiendo de la misión institucional de un organismo y entidad del Estado, son desafíos que hoy las instituciones públicas ya han incorporado. Y este desafío es avalado por la Secretaría de Políticas Lingüísticas y también por la Secretaría de la Función Pública. Esto para que no haya realmente la discriminación, que ninguna persona puede ser ciudadano discriminado por su condición lingüística, de tal manera que los organismos y entidades del Estado, funcionarios públicos, puedan atender en su lengua materna a aquellos que llegan a una institución a solicitar servicios, llegan a Asunción y que puedan realmente llevar todas aquellas solicitudes que muchas veces que por cuestiones de falta de comprensión o que un funcionario público no hable en su lengua o no responda en su lengua, no atienda sus derechos lingüísticos, tenga que retornar ese ciudadano a su departamento sin llevar una respuesta, porque es un derecho que tiene ese compatriota de ser atendido en su lengua. Entonces, esto se está trabajando en todas las instituciones públicas y de que los servicios del Estado estén en ambas lenguas oficiales. Actualmente están instaladas las unidades de asuntos lingüísticos en muchas instituciones públicas a través del decreto 6797. Esto incluye a organismos y entidades del Estado del Poder Ejecutivo, incluye a municipalidades, gobernaciones, que están con referentes que trabajan en primer lugar para bilingüizar
su estructura organizacional y establecer también mecanismos de atención, de comunicación bilingüe en la gestión institucional. Eso se está avanzando, se está trabajando para justamente atender este desafío. Y otra exigencia, la exigibilidad de las obligaciones que requieran expresión escrita. Esto establece en la ley que aquellos documentos institucionales, solicitudes tienen que estar en ambas lenguas oficiales. Muchas veces el desafío estuvo en no contar con una gramática, con un alfabeto, con un diccionario en la lengua guaraní. Hoy no hay esa excusa. Ya la academia ha completado todos esos compromisos, es decir, tenemos todos esos requerimientos para llevar a la lengua guaraní en el uso oral y escrito. Y trabajamos muy de cerca con la Academia de Lengua Guaraní en cuanto a a los procesos de normativización de la lengua para garantizar que se cumpla en estos aspectos, ¿verdad? Ortográfico, lexicológico, terminológico, gramatical y discursivo. Esta instancia que integra 30 académicos de número y académicos correspondientes están avanzando también en el uso, en la promoción de la lengua guaraní a nivel país, a nivel regional. Es una institución que trabaja muy de cerca con la Secretaría de Políticas Lingüísticas, con las instituciones formadoras, para promocionar, para que todos tengan estas normativas, estas herramientas para cumplir con el mandato de la Ley de Lenguas. ¿Podemos pasar? Vemos entonces esta disposición sobre el uso escrito. Todas estas normativas están totalmente protocolizadas en la Secretaría de Políticas Lingüísticas y estas exigencias de que en el ámbito de la función pública, todas las leyes, disposiciones, resoluciones, circulares tienen que estar en ambas lenguas oficiales. Muchas instituciones esto están cumpliendo cuando tiene que sacar un documento institucional, una tarjeta de invitación, un certificado de reconocimiento, resoluciones, declaraciones de interés educativo, lingüístico, de distintas tipologías. Esto ya está en ambas lenguas oficiales. Comunicaciones oficiales, conocimiento para ocupar cargos públicos, como les mencionaba. eh, Esto es ya una exigencia y está dentro de los artículos también 17 de la Ley de Lenguas, que aquellos funcionarios que se van a incorporar en la función pública en la actualidad, un requisito fundamental es conocer la lengua guaraní. Documentos de identidad, esto también se está avanzando, títulos de los registros públicos, toponimias, se ha hecho también una investigación, hay ya una publicación desde la Secretaría de Políticas Lingüísticas sobre las toponimias, títulos académicos que llegamos a trabajar con el Ministerio de Educación y Ciencias para bilingüizar las titulaciones de los estudiantes tanto del sistema educativo nacional hasta la educación superior. ¿Podemos pasar? Bases de la producción terminológica. ¿Cómo surge esta? Es una justificación legal de que realmente necesitamos y si vamos a exigir a las instituciones públicas. Consideramos también desde la Secretaría de Políticas Lingüísticas ayudar a las instituciones a ofrecer herramientas para que realmente instalar esa capacidad, capacitar a los referentes, dotar de herramientas para que cumplan con esa misión. Es gradual. Muchas veces uno quiere ver ese logro totalmente un Paraguay bilingüe, pero está en el desafío de trabajar en la formación de esos funcionarios públicos
y de ofrecer herramientas que les sirva para poder cumplir con esos objetivos misionales de la ley. Pasamos. Muchas instituciones hoy tienen ya sus cartelerías bilingües, entonces, y cada institución plantea un desafío impresionante a la Secretaría de Políticas Lingüísticas porque de acuerdo a su misión, las terminologías son totalmente diferentes. Entonces, podemos ir pasando y mirando. Esto, por ejemplo, es de la institución, tiene sus valores, sus misiones. Eh, en otro podemos mirar otras evidencias. También los logos de las instituciones públicas, los nombres de los organismos y entidades del Estado, del Poder Ejecutivo. Esto se había sacado por decreto presidencial en donde cada una de las instituciones en su banner tiene su nombre en castellano y en guaraní. Resoluciones, la página web de las instituciones, allí tenemos de la Secretaría de Políticas Lingüísticas, que si uno quiere informarse en castellano, va a apretar el botón y si es que quiere leer esa información en guaraní, también puede acceder y informarse y de esa manera también practicar, ¿verdad? La lectura. Y esto motivamos a las instituciones para que realmente pueda avanzar, tener sus informaciones en ambas lenguas oficiales. Entonces ahí tenemos también en un proceso electoral que las papeletas de las votaciones, esto está también en ambas lenguas oficiales. Pasamos. Leyes, documentos, revistas semanales que sacan las instituciones. Creo que el marco legal es la Ley de Protección de las Mujeres, eh, tránsito, eh, gacetillas, campañas comunicacionales, son distintas documentaciones que están en ambas lenguas oficiales que van trabajando las instituciones, las unidades de asuntos lingüísticos y cada una de esas instituciones bilingüiza, empieza a trabajar para bilingüizar todos sus documentos de gestión institucional. Pasamos. Bueno, esto no voy a leer, simplemente para presentar de que todas estas documentaciones complejas en cuanto a, partimos de la Constitución Nacional, la Ley de Lenguas, los decretos, tenemos Plan Nacional de Desarrollo, eh, todos estos documentos institucionales del Poder Ejecutivo en su mayoría, trabajó la Secretaría para poder bilingüizar. Entonces son instituciones con distintas funciones y a partir de allí empezamos a recolectar esas terminologías, clasificar y trabajar eso, incorporar en Guaraní Agbú para que eso les sirva a las instituciones públicas de tal manera a consultar a través de esa herramienta y trabajar y cumplir con el uso escrito de la lengua guaraní. Pasamos, podemos mirar más otras tipologías de documentaciones, la cátedra guaraní, que el proyecto está totalmente bilingüizado, esto trabajamos en equipo, eh, terminologías de la Agencia Espacial, de Policía Nacional, del Ministerio de Educación y Ciencias, formularios, esto está completamente en la Secretaría de Políticas Lingüísticas, estos documentos, podemos ir pasando manuales, código de ética, hasta, por ejemplo, laboratorios que piden prospectos de medicamentos farmacéuticos, ¿verdad? Que apoyamos también la traducción. Pasamos. Bueno, y a partir de estos requerimientos, en donde cada una de las instituciones, ¿cómo yo puedo decir tal terminología?
Nosotros nos dedicamos a nuestra misión, es esta, trabajamos con la agricultura, trabajamos con estos tipos de usuarios. Entonces van trayendo, es un trabajo delicado, un trabajo minucioso. Y el primer paso fue incorporar más de 3.200 terminologías generales, ¿verdad? Esto fue el inicio del trabajo para incorporar en esta aplicación que nos ayudó un experto de Estados Unidos que vino a hacer su pasantía en Paraguay y quería colaborar con el Instituto Superior de Lenguas. Entonces, el instituto contactó con la Secretaría de Políticas Lingüísticas, la academia, y empezamos a trabajar, ¿verdad? A colaborar entre profesionales y esta primera entrega, incorporación, fue de 3.200 terminologías que son generales y está en castellano, en guaraní y en inglés. Y en una segunda fase, trabajamos por la incorporación de 5.000 terminologías que ya está dentro de esta aplicación. Estas terminologías van vinculadas directamente con la función pública, como se dice, misión, visión, autoridades, nombre de las dependencias. También colaboramos con las instituciones formadoras, universidades que pasan por un proceso de acreditación y las exigencias de bilingüizar sus cartelerías. Entonces, todas esas solicitudes sirvieron para incorporar dentro de esta aplicación terminologías propias de la educación superior también. Pasamos. Antecedentes que ya comentó la profesora Eliodora. Guaraní Agbú, que es un traductor trilingüe, guaraní, castellano e inglés, y con el propósito de incorporar también la lengua de señas para que las personas sordas también puedan consultar esta aplicación. Y cada vez el desafío es mayor para la Secretaría de Políticas Lingüísticas porque tiene que atender los derechos lingüísticos de las distintas comunidades lingüísticas. Entonces, cada trabajo siempre hay que pensar no solamente que esté en guaraní, sino no olvidar también de las otras lenguas. Entonces, este trabajo colaborativo involucró a la SPL, a la academia, al Instituto Superior de Lenguas, con docentes y estudiantes de la Facultad de Filosofía y una ONG de Estados Unidos, el grupo de grabaciones en guaraní que gratuitamente nos ofreció el espacio para grabar estas terminologías, más de 3.200 y 5.000 terminologías. Entonces, esto fue posible gracias al convenio interinstitucional con cada una de estas instancias y poner en manos de la ciudadanía esta aplicación que puede servir para consultar y avanzar, ¿verdad?, en el proceso de normalización y normativización de la lengua guaraní. Acá están sus características. Como les mencioné, en una primera etapa se incorporó 3.200 entradas con el registro de audio de cada una de las palabras en la lengua guaraní. Y posteriormente, este trabajo ya en un segundo periodo, cuando las exigencias fueron mayores desde las instituciones públicas, incorporamos estas 5.000 terminologías de la función pública, glosario, ¿verdad? Y también agradecemos al académico de número de la Academia Paraguaya de Lengua Española, que nos cedió también gentilmente un trabajo de años para digitalizar en esta aplicación, y es el glosario de gentilicios paraguayos con breves referencias, ¿verdad?, de 263 distritos y municipios del país. Cuando le comentamos que estábamos haciendo este trabajo, entonces yo agradezco infinitamente al señor Juan Evangelista Aguiar, nuestro papaguazú, decimos en guaraní, de la lexicografía,
un orgullo tener realmente a don Juan en nuestro país, que es nuestro representante en la parte lexicográfica ante España y ante diversos países también de América. Un señor que silenciosamente colabora y deja en alto al Paraguay ante los demás países en cuanto a las terminologías propias de nuestro país. Pasamos. Acá le vemos a don Juan. Seguramente muchos de ustedes tienen sus libros, sus producciones lexicográficas, lingüísticas. Entonces, él no se dio, él es académico de número de la Academia de Lengua Española, eh, también miembro correspondiente de la Real Academia Española, y realmente sus aportes en el ámbito de la lexicografía es invaluable, eh, oriundo de San Juan Nepomuceno, y este aporte que él pone en manos de la ciudadanía a través de esta aplicación es realmente importantísimo, y que invitamos a los estudiantes, docentes para consultar, porque muchas veces no encontramos estas informaciones, pero gracias a él y a su bondad se pudo incorporar dentro de esta aplicación los gentilicios totalmente actualizados, un trabajo, así como mencioné, de años, ¿verdad? Pasamos. Entonces allí van a encontrar estos gentilicios, ¿verdad? De los 17 departamentos geográficos del país, que él minuciosamente nos comentó cómo trabajaba en la justicia electoral, y a partir de allí comenzó a hacer este trabajo minuciosamente, silenciosamente, y que después publicó. Y esto realmente es importante, ayudar a don Juan Aguiar a promocionar esta labor que siempre va a servir a las instituciones públicas, a las instituciones de educación superior. Entonces, esto es lo que contiene Guaraní Agbú, informaciones, y el propósito es alojar la mayor parte de informaciones lingüísticas dentro de esta aplicación. Uno de los proyectos también que tenemos es incorporar dentro, en un espacio también, el signario, el conjunto de ayer justamente presentamos con el señor Marcelo Goiburú 2.500 señas, lengua de señas paraguaya que tenemos en ese signario, y próximamente va a estar también en esta aplicación para esto también acercar a todos, a padres, a estudiantes, a docentes, a investigadores de la lengua, para tener en esa aplicación, en esta aplicación que tenemos, que es gratuitamente su acceso. Pasamos. Hasta ahí entonces, compartir con ustedes este trabajo, y este espacio también está abierto para que otros profesionales, docentes de cualquier departamento o referentes lingüísticos, si quiere colaborar para aumentar esta base terminológica, mira, vamos a agradecer infinitamente para colaborar, porque cuando nos dicen no tenemos la terminología para escribir, pienso que allí la bienvenida en los aportes de cualquier ámbito realmente va a ser muy valioso. De este 5.000, 8.000 que tenemos que ampliar más. Entonces, en esta tarde, entonces, eso quise compartir con ustedes, y que está a disposición de la ciudadanía. Esto cuenta actualmente con 100.000 descargas en varios países. Entonces, pedir a aquellos que quieran colaborar, la propuesta está abierta
para que realmente podamos fortalecer esta aplicación y que sirva a todos. Muchísimas gracias. O lleve temas de dejar a Celia. Peisha, mombe upare orevemba eisha para ejina koten bipuru, o no sé, hamba eisha pa hojina ese. Muy valioso, muy pertinente, muy necesario. Vimos en la presentación, leímos en la presentación, ¿verdad? A todos los requerimientos que respondió, que está respondiendo. Y como tenemos todavía tiempo, yo creo que podemos ir eh, respondiendo algunas preguntas, ¿verdad? Fueron muchas las instituciones que estuvieron colaborando, cooperando, ¿verdad? Secretaría de Políticas Lingüísticas, las academias, el organismo no gubernamental de los Estados Unidos, Populistech, el grupo de grabaciones, el Instituto Superior de Lengua y otros que no sé si acá mencioné, ¿verdad? Pero, ¿cómo fue posible eso, verdad? O sea, al estar escuchando decimos, pero qué bien que aunando los esfuerzos se puede lograr este tipo de concretar este tipo de herramienta que es muy valiosa, ¿verdad? Para lo que nosotros necesitamos, ¿verdad? Entonces, ¿cómo fue posible, eh, según la experiencia que tuvieron? Yo creo que una de las características de la Secretaría de Políticas Lingüísticas y creo que de muchas instituciones que integra también el ISL, la academia, la apertura en trabajar en equipo, ¿verdad? De recibir eh, positivamente cualquier iniciativa que traen muchas veces los extranjeros y que nosotros no tenemos la preparación para llevar adelante. Entonces, eso fue lo que motivó para que podamos trabajar. Muchas veces si vamos a pensar, si vamos a contar con el recurso necesario económico, hay veces soñamos, anhelamos tantos proyectos, pero esto no requirió un centavo, fue decir sí y muchas veces a través, sin papeles, ¿verdad? Uno hay veces espera los papeles y eso es lo que yo más destaco en este trabajo colaborativo con las instituciones, de trabajar, de establecer metas y de pensar que si hay una ley de lenguas, nos compromete a todos. eh, por todas las lenguas, no solamente por guaraní, sino nuestro compromiso como secretaría es apoyar las iniciativas de todas las comunidades lingüísticas. Es lo que hacemos en este momento. Si llegan una comunidad sorda con una iniciativa, apoyamos lenguas indígenas. Habrá mirado también que hay varios avances en cuanto a producciones lexicográficas, banco terminológico, glosarios. Entonces eso, yo creo que la apertura en trabajar en equipo, en pensar por nuestro país, por el fortalecimiento de la diversidad lingüística de nuestro país, fue lo que motivó para que podamos concretar este proyecto. Eh, También nos gustaría saber, hay una retroalimentación, ¿verdad? De la aplicación. Esta aplicación se usa en los móviles. Hay también posibilidad de ir incorporando para el uso en otros dispositivos o simplemente los móviles en estas tres fases. O sea, la segunda fase y ya con la posibilidad de avanzar, ¿verdad? Siempre evaluamos, tenemos pendiente esa evaluación con la persona que nos ayudó desde Estados Unidos y también con las instituciones que colaboraron, ¿verdad? Entonces siempre él nos da ese retorno, qué opinan la gente, eh, qué aspectos quiere que se cambie, que se mejore. Entonces siempre él está actualizando y poniéndose también a disposición de Paraguay para mejorar esta aplicación. Yo creo que es posible en una segunda etapa y siempre se evalúa, ¿verdad? Y para terminar, al menos de mi parte, ¿verdad? ¿Cuáles son los principales logros personales? Yo digo en el sentido de como directora y general de planificación lingüística con el uso de esta herramienta. Los logros, no me refiero a personales, pero logros que quedan realmente, ¿verdad? Y
y que da satisfacción y que motiva a seguir adelante con este tipo de proyectos. Para mí, una de las satisfacciones, por ejemplo, ver a una institución eh, tener puesta su cartelería en sus instituciones, de utilizar y cuando uno llega para brindar un acompañamiento, me sirvió muchísimo esta aplicación para hacer este trabajo, cómo llegaste a hacer, ¿verdad? Porque en un principio y siempre las instituciones públicas necesitan del acompañamiento técnico sostenido de un ente rector y es lo que nosotros hicimos de buscar estos mecanismos, ¿verdad? De apoyo, de herramientas para que cumplan también con la ley, no solamente exigir que cumplan, pero si es que no tienen esas condiciones o las herramientas, también apoyarles. Entonces, una de esas satisfacciones es llegar a un departamento y ver las dos lenguas oficiales y que eso estamos viendo en los hospitales, en las gobernaciones, en los municipios de manera gradual. Y otra satisfacción es, por ejemplo, contar siempre con el apoyo de profesionales de otros países, ¿verdad? Como la doctora Catherine que realmente se compromete muchísimo y a veces son mucho más comprometidos que nuestros propios compatriotas, ¿verdad? Con nosotros, con los objetivos misionales del país, de nuestras instituciones. Entonces, nos motiva a trabajar y a avanzar, ¿verdad? Siempre evaluar los logros, los desafíos e ir mejorando, ¿verdad? Esto en un tiempo hay que trabajar con las dos academias y ampliar con las instituciones formadoras dentro de la responsabilidad social. Entonces, esa invitación está hecha para trabajar con diversos actores, ¿verdad? Tenemos que esto ampliar mucho más. Entonces, está abierta esa posibilidad y la invitación de colaborar con este trabajo. Muchísimas gracias, un trabajo muy valioso, valoramos muchísimo, ¿verdad? Y utilizamos, ¿verdad? Yo como docente también utilizo muchísimo, así que una gran colaboración. Y yo creo que para cerrar este panel, la doctora Valentina, sí, es que también tiene algunas preguntas, sí. Sí, justamente yo quería responderle nomás también a la profe Eleodora. Primeramente que sí existe un sitio web, guarania.org, donde el diccionario está disponible en formato web. Entonces, a través de un navegador pueden acceder. El motivo por el cual se hizo como aplicación es porque al bajar esa aplicación en el teléfono no es necesario conexión a internet. Entonces es mucho más, digamos que económico para aquellos que no cuentan con planes de datos ilimitados, que pueden usar esa aplicación sin necesidad de estar conectados al internet y eso gracias a Marlowin de Populist Tech, ¿verdad? Que justamente se había contactado con nosotros primeramente, inicialmente con la universidad. Y en ese entonces contactamos justamente con la profesora Celia como directora de Planificación Lingüística de la Secretaría de Políticas Lingüísticas. Se conformó un equipo de trabajo y se fueron sumando las personas gracias al, a la gestión de la Secretaría de Política Lingüística, ¿verdad? Como ente, digamos, en este caso articulador, ¿verdad? Que permitió que la academia, que todas esas otras instituciones entren a sumarse a este esfuerzo. Y realmente nos pone muy contento que esta herramienta sea de utilidad, que la gente esté usando, que haya muchas descargas. Marlowin de vez en cuando nos escribe y nos cuenta, ¿verdad? Pueden entrar en el App Store de Google, en el Play Store, para ver ahí los comentarios, ¿verdad? De las estrellas y los comentarios que deja la gente, ¿verdad?
Entonces, realmente lo lindo es que esto pueda extenderse. Ya nos habían preguntado si que la posibilidad de que se haga un traductor. Hoy en día el traductor Google ya tiene también guaraní. Se van haciendo esfuerzos, ¿verdad? La comunidad más amplia, digamos, de colaboradores que tenemos en la universidad, en la Facultad Politécnica también, ¿verdad? Están trabajando con estos asistentes tipo las inteligencias artificiales, etcétera. Y creemos, hay gente que dice que estas tecnologías pueden ser muy útiles para el fortalecimiento, ¿verdad? De nuestras lenguas, en este caso oficiales. Y también cuando hablamos de lenguas indígenas, que por qué no, en realidad Marlowing, esto a modo anecdótico nada más, había propuesto esto a raíz de un trabajo que él hizo cuando estuvo trabajando con el pueblo Com, ¿verdad? Y había hecho una aplicación de diccionario Com y lo quiso llevar a una lengua utilizada más ampliamente. Entonces, realmente nos causa mucha alegría, mucha satisfacción escuchar estas novedades de parte de la profesora Celia. Eh, Decir que, bueno, estamos siempre apoyando. Sería lindo, Celia, quizás sistematizar todo esto en un artículo que se pueda presentar en nuestra revista. Quizás ver con Mark y sus colaboradores, ahí ver quiénes estarían quizás interesados en tener los datos de los usos y ese tipo de cosas y poder hacer un artículo justamente sobre este tema que fue presentado en este panel, porque realmente merece que se conozca no solamente a nivel local, sino a nivel también internacional. Entonces, nada más con eso felicitar y creo que ya va llegando, profe Eli, el tiempo de nuestro último panel de la tarde y de todo el COPLA. Y bueno, agradecer una vez más a Celia por todos sus esfuerzos organizando estos paneles, congregando a los colegas de la lengua guaraní. Y bueno, adelante Eliodora, adelante Celia. Vamos a tener uno último y después ya estaremos con el cierre oficial de nuestro evento. Oye, bueno, Oye, último muchísimas panel, ¿verdad? gracias. El último panel. En el último panel vamos a estar abordando los avances del uso y la promoción de la lengua guaraní en la educación superior a través de la cátedra AUGM a nivel regional. Y eso es muy importante, ¿verdad? Porque en la educación superior tenemos ese desafío de ir también conectándonos. Está para presentar entonces la doctora Celia Godoy, va a seguir con nosotros, la doctora Gloria Arias, creo Ella va a presentar, que Eliodor, va a como presentar ella. coordinadora, sí, Está muy bien, va a sí. presentar nomás ya entonces y tenemos adelante. Bienvenida, doctora, adelante. Maitei, Maishapa, Y por Hola, antes, Grey. buenas tardes, ¿cómo están? Qué bueno, muchísimas gracias a todos, a toda la organización por esta invitación y por la oportunidad que nos están dando para poder compartir algunas experiencias de la cátedra guaraní, ¿sí? Algunas acciones específicas que todo lo que estuvimos haciendo, yo no sé si las demás compañeras también ya están presentes, nos organizamos un poquitito como es un panel, vamos a estar cooperando, algunas compañeras, está desde la Universidad Nacional del Nordeste, también está la profe Mirta Lugo por allí, no sé si ya todos están presentes, Celia, ¿sí? Entonces, ya por el tiempo podemos dar inicio, voy a iniciar contextualizando de lo que es la cátedra como tal, cuál es el objetivo, cómo fuimos trabajando en el transcurso de este tiempo.
desde el 2021 que venimos trabajando de cerca con muchas universidades. Allí justamente está, voy a estar verificando, voy a ver si puedo compartir pantalla. Celia, ¿me confirma si pueden ver? Sí, vamos a ver. Listo. Un segundito aquí y ya estoy proyectando. Bueno, mientras tanto, mientras se abre mi presentación nuevamente, les comento que eh, esto surge dentro del marco de la Asociación de Universidades del Grupo Montevideo, que es una red de universidades que hoy integra más de 45 universidades a nivel regional. Y allí encontramos universidades de Brasil, Paraguay, por supuesto, Argentina, Uruguay, Bolivia, Chile. Entonces, y surge dentro de esto, obviamente hay núcleos temáticos, existen también otras áreas y por supuesto tenemos la cátedra. Y una de las cátedras es la cátedra guaraní, que nosotros le denominamos cátedra guaraní de la UGM. Si me puedes avisar, Celia, si ya se visualiza nuestra presentación. Sí, se visualiza. No sé si podés ampliar un poco más. Ahí, ¿Vale? ya está, ya está. No sé si las demás compañeras ya están dentro del aula, de igual manera yo doy inicio ya por el tiempo. Sí, no hay problema. Sí, Se voy van avanzando, ingresando, vamos a ¿sí? ir sumándonos. Sí, la idea nuestra, lo que estuvimos conversando con las compañeras es, por sobre todo, conversar y contarles a todas las personas que están del otro lado, contarles todas las acciones que fuimos realizando, cuál es el objetivo principal de esta cátedra y, por supuesto, cuáles son los objetivos y cuáles son las proyecciones que nosotros tenemos dentro de la cátedra guaraní. Como bien lo dije, esto surge a raíz de la asociación del Grupo Montevideo. La cátedra fue aprobada en el 2020, perdón, por resolución 138 de la presidencia de la UGM. Fue una propuesta de la Universidad Nacional de Itapúa en conjunto con otras universidades y también la Secretaría de Políticas Lingüísticas de Paraguay. Es un ámbito de convergencia, actualmente reúne no solamente a un grupo de académicos, sino también a grupos de investigadores que venimos trabajando, la sociedad civil, la comunidad local, los responsables de formular políticas públicas, a través de un intercambio del saber compartido de conformidad con los principios de la cooperación solidaria. La finalidad principal de esta cátedra justamente es la de fortalecer los ejes misionales que tiene que ver con la educación superior. Y justamente tenemos allí la formación, la investigación y la extensión, que la idea principal es fortalecer las áreas que corresponden a la lengua y la cultura guaraní. Ese es el fin último justamente de la cátedra. Tiene como misión y tiene misión y visión la de articular espacios académicos entre las universidades, ¿sí? En estos ejes misionales que acabo de mencionar de manera interdisciplinaria, ¿sí? Y por supuesto, buscando generar la promoción y el uso del guaraní como lengua oficial del Mercosur y como eje de acción extendiente al desarrollo socioeconómico de su zona de influencia. Asimismo, como visión, generar un espacio de integración en torno al fortalecimiento de la lengua en esta sociedad, ¿verdad? En armonía nuevamente con la lengua, la cultura, provenientes del castellano y el portugués, que son las lenguas oficiales de estos países que forman parte de la Asociación del Grupo Montevideo, que también a su vez lo que buscamos es un desarrollo socioeconómico de la zona de influencia. Quienes desean manejar algo más de la cátedra, es importante mencionar que esta cátedra tiene una página web, tiene un espacio en la web donde uno puede ingresar específicamente dentro de lo que es la asociación del Grupo Montevideo, y en la sección de cátedra allí ustedes van a encontrar las 3 cátedras y una de ellas, y la más activa, que con mucho orgullo podemos decir de todas las personas que estamos dentro de la cátedra, es la de la cátedra guaraní.
Allí ustedes pueden visibilizar las actividades que se vienen realizando, quiénes son los integrantes, incluso las actas, reuniones del consejo académico. Nos reunimos en los últimos tiempos, las reuniones se hacían de manera mensual, luego de manera ya bimestral. Bueno, en su tercer y cuarto año lo fuimos haciendo ya de manera trimestral. Aquí vemos cuál es el objetivo principal. Yehuputira Ngüera, Abellas Echatas Inama Enapa, oye ya por acá eco cátedra guaraní Oros de Noiva Chupe, ¿sí? Ajaya y OGK Yemba apoyo en Dive, ya tu Hawan Shore, Oremo Bare TV, Boe Hawasu, Fuera, Yembo Catupuru, Rupibe, Toyembo Hasayo Yaguapu, ¿sí? La transferencia de conocimiento. Toyembo Asai, Toyembo Yoya Guaraní, Mercosur Repupe. Peba Jaejina y Juputina, Javeiro Huereco Ambue y Juputina Cuera Jaeva objetivos específicos. Como bien lo dije, la idea es abordar algunos puntos comunes dentro de las universidades miembros, asimismo potenciar la dinámica de las redes, la movilidad, y por supuesto fortalecernos entre las universidades a fin de trabajar como centro también de referencia para el intercambio, el conocimiento y la experiencia, conectado con la promoción, la difusión, la normalización de la lengua guaraní como base para, para propuesta, ¿verdad? De desarrollo en áreas ya multidisciplinar e interdisciplinar. Asimismo, buscamos de una manera conjunta con todas las universidades miembros articular acciones que promuevan la normalización del guaraní como lengua oficial del Mercosur, así como dice justamente nuestra misión y nuestra visión de la cátedra. Aquí nuevamente es lo que ya vine comentando, lo relacionado ya al objetivo propiamente de la cátedra. Bueno, esta cátedra está integrada por un consejo académico. Actualmente, ya esto conforme también a la normativa, nosotros trabajamos en forma conjunta con varias universidades y el consejo académico nació de una propuesta inicial, ¿sí? Por ello, al menos hasta este año, decimos siempre hasta este año, este es el consejo académico vigente. Actualmente lidera la Universidad Nacional de Itapúa, forma parte a su vez la Universidad Nacional del Nordeste, Universidad Nacional Litoral, también la de Bolivia, la Universidad Mayor Real y Pontificia San Francisco, la Universidad Federal de Santa María, Universidad de la República UDELAR Uruguay y por supuesto está la Secretaría de Políticas Lingüísticas de Paraguay como una institución asociada, ¿sí? Bueno, este es el consejo académico, pero no es solamente allí. Hoy veí Ambue, Busucuera o Orendive. ¿Quiénes son las otras universidades? Aparte del consejo académico, la cátedra está también integrada por otros integrantes. Estos integrantes también, según nuestro reglamento, nosotros a medida que vamos avanzando, también luego pues, nosotros vamos a ir modificando incluso nuestros integrantes del consejo académico y pueden formar parte, por supuesto. En total, actualmente tenemos 4 universidades que son de origen argentina, tenemos 5 universidades de Brasil, por supuesto, la de UDELAR, como bien lo dije, que está también en el Consejo Académico, la Universidad de Chile, una universidad de Bolivia y 4 universidades de Paraguay. ¿Cuáles son las universidades de Paraguay? Está la Universidad Nacional de Asunción, la Universidad Nacional del Este, la Universidad de Concepción y la Universidad Nacional de Itapúa. Son las 4 universidades que forman parte o que tienen integrante dentro de la cátedra guaraní. Y nuevamente allí coloqué lo de la Secretaría de Políticas Lingüísticas de Paraguay. ¿Cuáles son los ejes que trabajamos dentro de la cátedra? Los ejes primordiales tenemos la educación de calidad, eso está dentro de nuestro plan estratégico, la cultura, el fortalecimiento de la cultura y allí fuertemente está la lengua como uno de los elementos clave de la cultura y la investigación, en realidad la interdisciplinariedad como eje para proyectos futuros
más bien relacionado con la investigación, la docencia y la extensión, ¿sí? Bueno, esto es más o menos nuestro plan de acción y aquí ya les vamos a estar comentando algunas acciones importantes que fuimos desarrollando durante todo este tiempo. Esto no hubiese sido posible sin el trabajo colaborativo de las universidades miembro e integrante de esta cátedra, ¿sí? En el 2020 nace la Cátedra Guaraní con las universidades y una asociada, el organismo la Secretaría. A partir de allí, el 18 de febrero se conforma el Consejo Académico con los miembros vigentes, ¿sí? Y ya sucesivamente se han realizado muchas actividades y una de ellas queremos resaltar algunos aspectos y por sobre todo aquí em, lo relacionado a la investigación. Hemos hecho un relevamiento de todas las universidades, no solamente que forman parte de la cátedra, sino de las universidades miembros de la AUGM, de cómo está el guaraní en sus universidades, ¿sí? ¿Qué han hecho sobre el guaraní? Ya sean investigación, extensión, docencia, publicaciones, trabajo conjunto con otras universidades, etcétera, ¿sí? Esto nosotros hemos recibido respuesta, luego hemos procesado, analizado y presentado también en eventos científicos. Esto lo fuimos realizando desde el 2021. Más adelante, otra actividad importante que la compañera después en detalle le va a ir comentando, solamente aquí voy a ir mencionando que hemos hecho el primer seminario internacional de la cátedra. Allí hemos realizado conferencia, panel e incluso la primera asamblea con todos los integrantes. Seguidamente, en el 2022, hicimos el segundo seminario internacional de la cátedra y así sucesivamente. Luego, en el 2023, nuestro tercer seminario de la cátedra. En el 2024, que fue este año, hicimos ya nuestro cuarto seminario internacional de la cátedra guaraní, AUGM. En este año le hicimos una modalidad híbrida, en donde estuvieron presentes tanto los ponentes como así también lo pudieron hacer a través de la modalidad virtual. Otro aspecto importante que quisiera mencionar aquí es que dentro de la Cátedra Guaraní fuimos desarrollando con el apoyo de todas estas instituciones que forman parte eh, un curso, un curso de guaraní, ¿verdad? Para extranjeros. Esto desarrollamos del 2021, 2022 hasta el año pasado, que lo hicimos a través de la modalidad virtual también. Bueno, no sé si la compañera está, yo voy avanzando creo que la profe Mirta ya está, entonces hasta aquí yo voy a estar mencionando, veamos, me gusta PM Mukumi, y que tu Hawái Shampo Jara Mirta, o me uñan de Epa oye ya po, mi seminario aputep, de cual Shampo Jara Mirta era y mi mapa ape, ¿nei? Estoy. Rojenduma. Sí, estoy. Aguille ape, she, purirán añe, y amo vuelta más el micrófono ape. Para hablar un poquito entonces, pero breve, de los seminarios internacionales de la Cátedra Guaraní, cuyo objetivos más bien, son conocer la realidad regional de la docencia, la investigación y la extensión de la lengua guaraní desde la UGM, de las distintas universidades que forman parte y obviamente de las que forman parte de la cátedra guaraní, ¿verdad? Porque seguramente a partir de estas actividades que se van realizando, habrá y seguramente hay más actividades que realizan las universidades que forman parte de la UGM, pero no todas aún están asociadas a la cátedra. Eso también hay que recalcar, ¿verdad? Bien, entonces otro objetivo es fortalecer las actitudes y las prácticas lingüísticas de la lengua guaraní en la zona de influencia de la UGM, promover el afianzamiento de la internacionalización de la lengua guaraní a través de la docencia, la investigación y la extensión. Entonces, como decía la profe Gloria hace rato, se han realizado hasta el momento 4 seminarios internacionales. El primero fue el 26 de agosto del 2021 y como todos los seminarios, o sea, en este caso lo propusimos
virtualmente, porque fue la manera, digamos, también que desde un principio nos permitió acercarnos a, a- entre todos los miembros sin tener digamos, a lo mejor a veces la dificultad del traslado, ya que al ser parte de una institución como es la Cátedra Guaraní o cualquier institución dentro de la UGM, son las instituciones las que tienen que aportar, digamos, con sus recursos para el sostenimiento de este tipo de organización. Entonces, el primer seminario internacional de la Cátedra Guaraní fue realizado de manera virtual. Vemos ahí en la imagen los participantes. Tuvimos la incorporación o la participación de una representante de la UNESCO, la ministra de la Secretaría de Políticas Lingüísticas tuvo una intervención, los miembros del Consejo Académico también, y otros invitados que fuimos a los que fuimos también acercando la participación, y siempre hay que recalcar que las invitaciones para participar y para intervenir dentro de estos seminarios se remiten a todas las universidades que forman parte de la asociación, y bueno, de acuerdo a las respuestas que se van teniendo, entonces también vamos consensuando los temas que se van a presentar. Así, en este primer seminario, luego del trabajo de las reuniones y encuentros que tuvimos, por supuesto, desde la organización, se había acordado un relevamiento sobre qué es lo que tenemos en cuanto a investigación, docencia y extensión en las universidades relacionadas específicamente a la lengua y la cultura guaraní, ¿verdad? Entonces, este relevamiento nos encargamos los miembros del consejo por país, y bueno, fue el resultado de este trabajo el que se presentó en ese primer seminario. El segundo seminario tuvo una característica similar, pero lo convertimos en paneles por área, entonces siempre en la modalidad virtual, pero ya con los avances que hay o qué ha avanzado o qué actividades más se han realizado en cuanto a extensión o intervención, docencia y formación, y por último investigación. Entonces, siempre a través de los canales oficiales de la UGM y de las instituciones que forman parte, entonces fueron presentando resultados de Paraguay, de Brasil, de Argentina, de Uruguay, ¿verdad? Entonces, que eran que siguen siendo los participantes de estos seminarios. En el siguiente, que fue el tercer seminario, a ver si la profe estaba presentando, no sé si... ahí está, muchas gracias, profe. El tercer seminario se realizó el 30 de agosto, esto también en el marco ya de las celebraciones que tienen que ver con la semana, el mes de la lengua guaraní, se suele organizar en ese contexto, y nos apoyamos también con las distintas instituciones que forman parte de la cátedra para que el programa se articule, digamos, con estas fechas. Entonces, el 30 de agosto fue el año pasado, y nuevamente este año con el tercero y el cuarto seminarios. Vemos otra vez, en cuanto a la docencia, la investigación y la extensión, el año pasado tuvimos una experiencia muy interesante, porque previo al seminario, unos encuentros de trabajo y de investigación con los funcionarios de la Misión Jesuítica Guaraní de Jesús de Tabarangué, y la asesoría de la doctora Capucino Badam, el grupo del Centro de Estudios en Colabor de la Universidad Nacional del Nordeste, y tuvieron unos seminarios en la misión. Y bueno, esa experiencia de trabajar
en investigación colaborativa la presentaron en el tercer seminario. Entonces, rescatamos esa experiencia como diferente, que bueno, no fue solamente la participación de los miembros de la cátedra ni de las universidades, sino que fue incorporando también a otros actores que tienen que ver con la promoción de la lengua. Y en el cuarto, que fue este año también el día 30 de agosto, tuvo también otras características porque aquí se unieron por la mañana unas instituciones dentro de la Universidad Nacional de Itapúa, que en este caso fue sede del cuarto seminario, pero se integraron también otras instituciones que estaban promoviendo o están promoviendo la lengua dentro del entorno de la universidad, ¿no? En su área de influencia. Y se incorporó una actividad también diferente, aparte del conversatorio y los debates que se suelen dar, un taller presencial en la universidad dirigido a estudiantes y docentes que quieren trabajar sobre las investigaciones relacionadas con la lengua y bueno, cómo hacer mejor investigación o cómo podemos trabajar en cuanto a, a esas posibilidades que tenemos de hacer investigación y bueno, las prácticas y actitudes bilingües en ese grupo. Y bueno, el intercambio se dio aquí entre la Universidad Nacional del Nordeste y la Nacional de Itapúa en el 30, justamente en horas de la tarde y noche. Entonces, siempre los seminarios tienen esta característica, bueno, de una convocatoria previa, una aceptación de parte de los participantes o una postulación de un tema, bueno, una coorganización entre todos para ver de qué manera podemos hacer un intercambio más útil y que pueda dejar también algunas reflexiones para la toma de decisiones siguiente. Y bueno, estamos entonces finalizando hace poco el cuarto de estos seminarios y abordando o pensando cómo lo vamos a hacer el siguiente, el quinto. Muy bien. Le vamos a dar la palabra a... No sé si me escuchan ahí. ¿Sí? Sí, Bueno, te hasta ahí, escuchamos, Gloria. sí, hasta ahí algunas experiencias que tuvimos desde las acciones. Seguidamente le escuchamos a Celia desde la Secretaría de Políticas Lingüísticas, entonces todo el trabajo de colaboración que se trabajó desde el Vamos y algunas proyecciones que tenemos también desde la Secretaría. Muchas gracias, Gloria. Realmente una inmensa alegría siempre encontrarnos en este espacio. Colegas de Argentina, ya le vemos a Carolina Gandulfo de la Universidad Nacional del Nordeste, Universidad Nacional de Itapúa, la Secretaría de Políticas Lingüísticas. Realmente trabajar y formar parte de esta cátedra de guaraní eh, deja en la Secretaría una experiencia muy positiva en el sentido de que apunta directamente al logro de su objetivo misional como lengua oficial del Paraguay y eh, a nivel institucional y realmente analizando con mi máxima autoridad que deja esto y desde el momento que él se incorporó en la institución, ha valorado muchísimo este esfuerzo de un equipo, de un cuerpo colegiado que se plantean metas por periodo y van cumpliendo.
mucho tiempo trabajamos de manera virtual porque esta iniciativa surge en plena pandemia también, pero eso fortaleció mucho. ¿Cortó de Celia? Creo que Celia se cortó. No sé si yo nomás no la estoy escuchando. No, parece que se cortó su conexión. Ya, Muchísimo al equipo para colaborar. Ahí volvió. ahí salió. Estuvo esta mañana Bueno, ya con algunos problemas de conectividad. conexión. Con la lengua guaraní, no sé si me escuchan ahí. Ahí se fue cortando. Ahora Ahora sí, ahora volviste. Con la lengua guaraní. Entonces, esto deja una experiencia muy positiva para la Secretaría, en primer lugar, como integrante, de conocer a maravillosas profesionales. En este caso, la mayoría somos mujeres las que estamos llevando adelante esta labor por nuestro país, por nuestra institución. Y esta experiencia fortaleció mucho el trabajo por la normalización y normativización de la lengua guaraní. Y a través de las referentes, eh, a mí en particular y a nuestra institución, posibilitó conocer la situación de uso de la lengua guaraní en el ámbito de la educación superior a nivel nacional y regional, y por sobre todo reflexionar desde la ley de lenguas que tenemos ese compromiso también de velar eh, por el ámbito educativo en donde la lengua guaraní tiene que ser utilizada desde la educación inicial hasta la educación superior. Entonces, como institución, como ente rector de las políticas lingüísticas del Paraguay, nos ayudó a mirar, a repensar y a plantear también cambios en nuestra gestión institucional para promover el uso oral y escrito de la lengua guaraní en los organismos y entidades del Estado. En nuestro caso tenemos amplia responsabilidad no solamente de trabajar con las instituciones de educación superior, sino con instituciones de los tres poderes del Estado. En esta experiencia, en la primera etapa, trabajamos con instituciones del Poder Ejecutivo y esta experiencia suma muchísimo para trabajar con las instituciones de educación superior, con la ANEAES, en nuestro caso por Paraguay, con el Consejo Nacional de Educación Superior, y siempre reflexionar por las políticas lingüísticas, ¿verdad? Que apunta al objetivo de normalizar la lengua guaraní y de normativizar. Entonces, esta cátedra ayudó mucho en ese sentido de contar con informaciones científicas a través de la investigación que había presentado las colegas. Por otro lado, también nos sirvió para apoyar iniciativas, ¿verdad?, de otras instituciones internacionales de promover no solamente hay un sueño país, sino también es gratificante compartir, acompañar y apoyar sueños de otras instituciones integrantes de la región y de concretizar, ¿verdad? Entonces, y por sobre todo, esto posibilitó también no solamente un encuentro de reuniones, de decisiones, de reflexiones, sino de apoyo. Si hay algo que yo quiero resaltar en esta labor es el trabajo sostenido en equipo entre los miembros, de plantear metas, de acompañarnos, de trazar esos objetivos, y va vinculada directamente con nuestra gestión misional en el caso de fortalecer también el trabajo con las unidades de asuntos lingüísticos en los distintos organismos y entidades del Estado, como así también esta cátedra acompaña plenamente el trabajo de la campaña Arojal Huseñe'e en agosto que solemos realizar, y el reconocimiento a los promotores de la lengua guaraní en diversos ámbitos de interacción social. Esto permitió también
reconocer a los promotores a nivel regional, conocer a través de los integrantes, instituciones que trabajan, que promueven la lengua en los objetivos misionales de la educación superior. Entonces, para nosotros trabajar y formar parte de este equipo realmente es un privilegio porque tenemos ese espacio para no solamente promocionar nuestra tarea misional, sino colaborar y reflexionar como políticas públicas. Entonces, aparte de atender los derechos lingüísticos, esta cátedra de los hablantes de la lengua guaraní y resaltar, ¿verdad? Ese espíritu colaborativo del equipo de compartir conocimientos y experiencias de cada uno de esos países. Entonces, ese es el que son características muy importantes, ¿verdad? Del equipo y que nos mantiene unidas por un trabajo, por un sueño que nace esto en la Universidad Nacional de Itapúa y que hoy está expandiéndose en muchas universidades de la región. Eso realmente como Secretaría de Políticas Lingüísticas nos enorgullece y totalmente vinculada a nuestra misión y como institución a disposición para seguir colaborando con esta cohorte de trabajo que se está definiendo, no solamente en esos objetivos misionales, sino también pensamos en la formación de nuestros colaboradores, de los docentes. Entonces hay muchos sueños que también la compañera Carolina seguramente va a comentar, una compañera que nos apoya siempre a Paraguay, y esos intercambios, resaltar que ese acompañamiento de apoyarnos como institución, no nos sentimos realmente solas en nuestras propuestas, en nuestros objetivos, sino nos acompañamos. Y eso es lo que motiva muchísimo para cumplir diversos objetivos de la cátedra. Auyebete, ha añetejape, apenendive, pendeaputepe, y cature opa ara ñamba apo, temia pollo ayuru pibe, y cature ñamombarete, yajabo guarani ñe'e, tushaitere eko ajina orereta Paraguaype, ha pe peneren porupi y capture imbare TV iñasai ha ñe'e ayvúpe ha ñe'e jehaípe avei opa hendaru piete aguyjevete. Aguillevete debe Celia y Cature llamaba Poño en Divea Cointe. Muchísimas gracias entonces a la compañera Celia. Realmente, si vamos a resumir todas las actividades que hicimos justamente en colaboración, Celia con su doble rol en realidad, porque ella no solamente es la Secretaría de Políticas Lingüísticas, sino también como una docente, promotora de la lengua, como en su rol docente y como que trabaja en forma coordinada también desde la Universidad Nacional y desde el Instituto Superior de Lengua. Seguidamente tenemos a la compañera Carolina Gandulfo, que nos va a estar mencionando, nos va a estar resumiendo también cuáles fueron los logros, o más bien que se tuvo a partir de la cátedra guaraní en su universidad, por un lado, y por otro lado también otras acciones que se fue realizando a través de la cátedra. Así que, Icatumañi Punu Carolina, me mandé el micrófono. Oye, Gloria, ¿ahí me escuchan? ¿Se ve bien? ¿Se escucha? Perfecto. Te Sí, escucho. súper. Bueno, bueno. No sabía si estaba. Bueno, cuando mis colegas, mis compañeras me propusieron que tomáramos este espacio, ¿no? Para pensar un poco y para reflexionar y presentar una vez más nuestra cátedra, la Cátedra Guaraní de AUGM. Me parecía un momento
bueno, que a mí me daba gratificación o gusto pensar en todo este recorrido de estos 4 años y en qué medida la cátedra hizo mella, digamos así, hizo mella en nosotras, ¿no? En qué medida la cátedra, esta organización internacional, tiene sentido, qué significó para nosotros y qué está significando, ¿no? Pero voy a pensar en los 4 años que ya compartimos juntas y, y bueno, ¿y por qué para mí tiene sentido o hace sentido ser parte de este espacio, ¿no? Porque aparte, creo yo que y ya está bastante claro, ninguna de nosotras tiene una contratación para trabajar en esta cátedra. Entonces, de algún modo tiene que haber sentidos que nos muevan más allá de un puesto laboral que no tenemos y que no se vislumbra como posible en el mediano plazo tampoco, ¿no? Entonces pensé algunas cuestiones que tienen que ver conmigo y lo que yo fui viviendo y experimentando, ¿no? Lo primero, o los primeros pasos de este recorrido tuvo que ver con conocer colegas, ¿no? Colegas de universidades de Paraguay, de Brasil, Uruguay, vinculados al guaraní. Y para mí, en algún punto, era una novedad. Y es importante decirlo porque hay un cambio de mirada a partir de este encuentro, ¿no? También posibilitó generar mayor intercambio con la uni, sobre todo y en primer término, y por eso pongo el puente ahí, porque fue como mi lugar de llegada a Paraguay y a la cátedra guaraní de UGM, ¿no? Yo fui a la uni, crucé el puente, primero en tren, después en auto, porque estaba difícil cruzar en auto, para encontrarme con los colegas de la uni y con mis colegas de UGM, que, como dijo Celia, nos habíamos conocido hasta el momento solo virtualmente porque la cátedra se funda en el 2020, ¿no? También con colegas de la Secretaría de Políticas Lingüísticas, en particular con Celia, pero también tuve la oportunidad de conocer a la ministra anterior, estando en las misiones, haciendo una actividad allí, y bueno, eso también fue muy interesante para mí. También la Secretaría en su momento bueno, me reconoció con el reconocimiento que habitualmente hacen, y para mí fue como no sé, un honor y un poco de pudor también, ¿no? Que me dieran ese reconocimiento a mí y la ministra, la Dislada, cuando nos encontramos, que yo le agradecí el reconocimiento, me dijo unas hermosas palabras que siempre recuerdo en la intimidad, pero que no importaba si era hablante o hablante o no, sino que todo el trabajo que hacíamos, ¿no? En promoción del guaraní. Y bueno, fue importante para mí ese encuentro también, ¿no? Y bueno, y más recientemente con colegas de la UNA, de Asunción, y que, bueno, visitamos hace poco y ya dimos la vuelta, ya dimos la vuelta por Asunción, volviendo por Encarnación, ¿no? Pero lo que quiero decir es que estos encuentros son con personas concretas, ¿no? En este caso, y la mayoría mujeres, pero también con el profe Dionisio, son personas concretas con las cuales nos encontramos, con las cuales tomamos un tereré, un cocido, vínculos que se fueron construyendo de afecto y de confianza y que yo creo que en definitiva estas cuestiones se sostienen en el tiempo, o al menos esa es mi idea, a partir de estos vínculos concretos, ¿no? Que no se sostienen a partir de formalizaciones, este tipo de alianzas internacionales. Pero bueno, esta es mi humilde experiencia y desde ahí lo estoy comentando, ¿no? Y también, bueno, los deseos de intercambiar, las ganas que nos dan de imaginar actividades conjuntas. Otra cuestión que nos ocurrió a nosotros como equipo de trabajo desde la Universidad Nacional del Nordeste es empezar a concebir una región, ¿no? Guaraní. Esto es algo muy importante para nosotros porque el guaraní correntino no cuenta con datos oficiales. Hay hay muchas ideas diversas acerca de la cantidad de hablantes. Depende de la época, depende del momento sociolingüístico, hay una idea de que hay muchos o pocos hablantes, de que los hablantes son buenos o malos, y estas ideas no son solo de Corrientes, también en Paraguay las escucho de nosotros. Y creo que la cátedra está haciendo un gran aporte hacia la idea de ir hacia una visión regional, ¿no?
Creo que hemos empezado a conversar muchísimo y a no solo conversar, experimentar la intercomprensión desde las distintas variedades lingüísticas o desde las distintas lenguas con nuestras formas también de ver la vida, ¿no? Porque, bueno, todos creo que comulgamos con la idea de que una lengua es una forma de ver la vida y entonces también ese intercambio o esas sutilezas o esas pequeñas diferencias también las vemos en nuestra forma de ver el mundo, ¿no? Y de ver las cosas. Y creo que es muy enriquecedor conocernos en ese sentido también, ¿no? Entonces, cuando hablo de región, hablo de, no sé, de contextos concretos, de la ruta, de la gente, de los colores, de los olores, de los mercados, en fin. Y nuestra forma de vivir la vida cotidiana, ¿no? Entonces, yo creo que si nos vemos como región, nos concebimos como muchos y también tenemos problemas comunes. Y si nos vemos solos, en nuestro caso me voy a hacer cargo de la parte de Corrientes o de Argentina, bueno, por ahí nos consideramos pocos y la sensación es de mayor impotencia, ¿no? Frente a nuestra realidad. Entonces me parece que la idea de región y de construir esta idea es estratégica, ¿no? Por otra parte, me tocó contar más temprano que en este año tuvimos la idea de copiar el formato institucional de cátedra libre, y armamos una cátedra guaraní en nuestra universidad. Nos parecía que era un momento oportuno, que vimos la oportunidad y fuimos a por ello. Y yo hoy pensándolo, pienso que espacios institucionales como estos, que son flexibles, heterogéneos en el sentido que nadie sabe muy bien y a veces tenemos dificultades de cómo se lleva adelante, cuál es la normativa, pero eso mismo nos da como una gran libertad, ¿no? Y yo creo que en algún punto esa libertad a mí me interesa, pero aparte creo que nos potencia, ¿no? Entonces esa flexibilidad nos da posibilidades de potenciar un proyecto, en nuestro caso, de revitalización lingüística con base en nuestra universidad, que es algo sumamente original para la Argentina por lo menos, ¿no? Por otro lado, estos mismos espacios concebidos de esta forma nos permiten recibir apoyo de los colegas, de las universidades, organismos del Estado paraguayo en este caso, por ejemplo como SPL o Senatur, para la creación de la cátedra y su presentación. Nosotros hicimos la presentación formal el 28 de septiembre y bueno, tuvimos, esa es la foto, fue la foto del momento, digamos, porque tuvimos la participación de la UNI y de CPL, pero en realidad de la cátedra de guaraní de UGM, ¿no? Entonces vinieron los estudiantes de la UNI, había mucha gente, bueno, fue un apoyo, no sé si lo pueden calibrar, pero para mí, para nuestra universidad, para la cátedra guaraní UNE, un apoyo enorme contar con la participación de las colegas representando sus instituciones, por un lado, pero también ellas de manera personal, y quienes se fueron vinculando con la gente de Corrientes, con gente de mi equipo, también de manera personal, y llamaban la atención, muchos de mi equipo, sobre la participación activa de los estudiantes y de las colegas durante toda la jornada, lo cual no era habitual en mi lugar por parte de las autoridades locales, que no era común que alguien participe toda la jornada. Eso se vivió de manera, bueno, muy, podría decir, de mucha valoración. En este caso yo propongo una categoría, un concepto que es interaprendizaje. Me acordé de mi colega Rosana Podestá, de México, que conceptualiza esta idea pensando en equipos heterogéneos, en equipos mixtos, donde participan profesores indígenas y profesores no indígenas, y yo lo llevo acá a algo más amplio, ¿no? También donde participan estudiantes, niños, y bueno, esta categoría me parece que es la adecuada para pensar nuestro espacio común. Ahí se observa una actividad que hicimos con los estudiantes de la UNI este año, que fue muy linda, y yo sobre todo tenía muchas ganas de conocerlos a los estudiantes, pensar con ellos, me resultó muy interesante. Este interaprendizaje, este intercambio nos permite dar a conocer nuestro trabajo, ¿no? Nosotros sistemáticamente y a lo largo de muchos encuentros hemos ido pudiendo compartir lo que hacemos, cada vez con más detalle. Y eso es muy importante para mí, que puedan conocer cómo trabajamos, qué hacemos y poder compartirlo, ¿no?
También aprender, y esto ya lo dije en algún encuentro, para mí es fundamental, y por eso para mí mirar Paraguay es fundamental desde Corrientes, porque considero que tenemos que aprender de quienes ya dieron pasos por delante, ¿no? Y yo considero que Paraguay es un ejemplo en este sentido, y ver lo que salió bien y lo que no salió bien. No lo digo en ejemplo por admiración no crítica, sino por decir, bueno, ya dieron pasos, veamos, aprovechemos lo que han hecho, aprendamos de lo que ya les salió y vamos a copiarlo, y aprendamos de lo que no funciona o no funcionó bien para no volver sobre esos pasos, ¿no? Por eso me parece que la colaboración en este sentido, el intercambio o el interaprendizaje, que me gusta más como categoría, es fundamental. Y considero entonces que si basamos o basar la cooperación internacional en lo que cada uno tiene de potencialidades y también de dificultades, nos permite apoyarnos y aprender mutuamente, ¿no? Creo que no podemos sacar lo mejor de todos, ¿no? Hemos realizado acciones de extensión y formación entre universidades de Paraguay, Francia, Argentina y entre agencias estatales del Paraguay como la SPL y Senatur, que también lo pongo en esta misma categoría de aprender mutuamente. Y acá algunas fotos que yo creo que sintetizan mucho de lo que pienso y de lo que significa el interaprendizaje, ¿no? También es comer nuestras comidas en el mercado, que muchas son iguales porque la mandioca la compartimos, pero tal vez el boriborí preparado de esa manera no. Entonces, que tal vez son sutilezas las diferencias, pero que esas diferencias son súper interesantes para conocer, y ese conocimiento yo lo entiendo de esta manera, ¿no? Lo entiendo de manera corporal, lo entiendo en términos emocionales, ¿no? No es un conocimiento solo o exclusivamente cognitivo, ¿no? No creo que lo cognitivo esté separado de todo esto, ¿no? Hemos visitado una escuela primaria que fue súper interesante para nosotros, nos llevó la profe Mirta Lugo y estuvimos conversando con las maestras, después compartimos una reunión muy interesante con una colega que nos visitó, Julia Llompert, de la Universidad Autónoma de Barcelona, con el comité, digamos así, ejecutivo de la Cátedra Guaraní de UGM, Gloria, Dionisio, Mirta, también la gente de la UNI, la vicerrectora, la de Cooperación Internacional, en fin. Ya cuando llego, en este momento, yo siento que como ya me recibe, ay, Caro, como que yo voy todos los días a la uni y no es así, pero ¿no? Que se van tejiendo esa confianza entre nosotros. Y bueno, y recientemente pudimos visitar la UNA, fue muy importante. Imagínense que nosotras sentíamos que íbamos a la carrera de guaraní más antigua en la Universidad Nacional de Asunción. Era como muy fuerte ir a ese lugar a contar nuestro trabajo. Y bueno, y fuimos recibidas súper cariñosamente y aparte con una atención y un interés realmente muy halagador, ¿no? Ahí estamos con nuestro reconocimiento, re contenta. En este caso, este año le entregaron al rector de mi universidad por apoyo a la cátedra y bueno, a nuestra participación en la cátedra guaraní también de UGM. Y las misiones están siempre en el corazón de estos viajes, ¿no? Es como que siempre están presentes. Para mí también fue muy importante recorrer con mi equipo la región, y cuando digo recorrer es la ruta, bueno, ahí estamos en Yaguarón, lugares donde sabemos que históricamente las primeras letras en guaraní se produjeron en esas zonas. Entonces, bueno, toda esta relación con el territorio también pienso que conforma la idea de región. Yo y todas mis colegas saben que soy muy de la presencialidad, muy del cuerpo, y todo me gusta, bueno, hagamos un taller que sea presencial, que nos escuchemos, porque creo que la producción de conocimiento requiere de las corporalidades y que es una forma de resistir a los embates actuales de todo lo que estamos viviendo, ¿no? Porque entre otras cosas nos alimentamos, nos sentimos lo que sentimos a través del encuentro, del abrazo, del conversar, del reírnos, del comer juntas, no es lo mismo que la virtualidad, ¿no? Bueno, entonces por eso reivindico mucho el cuerpo y la presencialidad y estoy muy contenta de que este camino que venimos haciendo hace 4 años, yo puse una frase antes que no la leí, que digo, la Cátedra Guaraní UGM nos liga con mucha libertad
y quienes estamos ahí estamos porque queremos, deseamos hacerlo. Y creo que en estos 4 años para nosotras ha sido un gran cambio, muy importante, ligarnos de esta manera internacionalmente y cooperar de esta manera. Así que bueno, Agüillé, gracias por escucharme. Aguille Carolina y Valentina mi apo. Muchísimas gracias. Entonces, para ir cerrando, quisiéramos comentar también algunas proyecciones que tenemos de la cátedra, cuáles son los puntos. De hecho, hay muchas acciones todavía por hacer, ¿sí? Hay muchos desafíos y una de ellas es lo relacionado al fortalecimiento a la investigación. Entonces, allí nuevamente le quiero dar la palabra realizando algunos programas de investigación, algunas actividades conjuntas con otras universidades. Entonces, ella nos va a estar compartiendo. También están presentes, creo que están presentes algunas compañeras que son tanto del departamento de lengua, otros incluso son estudiantes de la maestría que están en proyección para poder guaraní. Profe Mirta. Bueno. Si nos acompaña la conectividad, parece que tenemos alguna interferencia. Bueno, así como decía Celia y Carolina también previamente, hay muchas conexiones aquí y creo que Celia mencionaba las propuestas de investigación conjunta, se hablaba también de las posibilidades que tenemos de trabajar Estaba eso en la planificación inicial, lo habíamos pensado como una propuesta de doctorado en ciencias del lenguaje y bueno, creo que ahora que vemos también a Valentina, hay esa posibilidad sigue latente y seguramente que se va a ir desarrollando con el apoyo de todas, ¿verdad? Entonces, desde hace bastante tiempo que también trabajamos en la promoción de la lengua a través de la campaña de Busheñe. Mismo este seminario se incluye, se inserta dentro de esa semana, ¿verdad? Entonces, las actividades que surgieron o las propuestas del último seminario, nos preguntábamos ahí hacia dónde vamos. Entonces, hace falta hacer mayor investigación y bueno, se identificaron ahí algunos campos que requieren mayor atención, como la investigación interdisciplinaria, los estudios que integran perspectivas antropológicas, socioculturales, políticas, para entender más cómo las dinámicas sociales y culturales influyen en el uso y percepción del guaraní, atender un poco la tecnología y la lingüística, desarrollo de recursos tecnológicos como aplicaciones móviles, traductores automáticos, que de hecho a lo largo del COMPLA también se fueron presentando algunos de estos trabajos que ya vienen haciendo las universidades en colaboración. Se habló también de la investigación sobre métodos efectivos de enseñanza del guaraní, tanto para hablantes nativos como para no nativos, la incorporación de las variedades del guaraní también en los currículos educativos más amplios, pensar en estudios como las barreras lingüísticas afectan a la salud pública, al acceso a la información, a la comunicación efectiva en comunidades hablantes, pensar también en que podemos trabajar en torno a los derechos lingüísticos, como el impacto de la marginalización lingüística y cultural y las estrategias para promover los derechos de los hablantes de la lengua, ¿verdad? Entonces, y obviamente después de 4 años hay que trabajar por la incorporación de otras instituciones. A partir de este año se adhirió la Universidad Latinoamericana, la UNILA, ¿sí? Que incluso estuvo participando en el 4.º seminario. Entonces, incorporar a las otras unidades, a las otras instituciones que también forman parte y bueno, dentro de eso, por ahí podemos comentar, mencionaba Carolina también los premios, creo que varios de los actores que formaron parte
de esta cátedra. Creo que se inició con la premiación de Eroja Cucheñe desde el rector y el secretario ejecutivo de la UGM, que habían, justamente por la propuesta de esta cátedra, habían recibido el premio. También Carolina en su momento lo hizo. El rector o sea, la universidad, y también nuestra coordinadora de la cátedra. O sea, creo que tenemos en total al menos 4 premios de, de la promoción de la lengua. Y bueno, particularmente queremos hablar de algunas experiencias vinculadas, así como Carolina hablaba cómo le llegó a ella. Pues este año nosotros recibimos realmente una sorpresa. Fue la premiación de nuestras tesistas de grado, ¿verdad? Con el premio a la investigación lingüística del año de la Secretaría de Políticas Lingüísticas. Y bueno, nos decíamos, wow, están ahí frente a todos estos investigadores que tienen trayectoria, que están haciendo hace rato investigación, que tienen una un paso ya, un camino andado. Y bueno, hay dentro de ellas nuestras chicas que bueno, se postularon sin a lo mejor que, digamos, hicimos la orientación, pero bueno, ellas se postularon y bueno, ganaron el premio. Es para nosotros también una experiencia bastante reconfortante, pues bueno, algo estamos haciendo bien. Y bueno, dentro de ese grupo que se sigue formando en lo que nosotros venimos haciendo, al menos como Universidad Nacional de Itapúa, tenemos también las propuestas de formación para posgrado. Y ahí creo que hoy tenemos la compañía de dos niñas, de dos compañeras que están trabajando. Ahí el caso de Andrea Acevedo, que bueno, se formó con nosotros desde la licenciatura, haciendo o participando también de los relevamientos sociolingüísticos que hacíamos en el departamento. Luego, con la conformación de un grupo de trabajo, formaron también o prepararon una plataforma digital que alberga recursos educativos para la enseñanza de la lengua guaraní. Bueno, ella está promocionando ese trabajo a través de una maestría, donde, bueno, hizo una evaluación del trabajo dentro de esa plataforma, y ella misma estuvo trabajando eh, en los cursos de guaraní dentro de la cátedra. Así que si está por ahí, Andrea, le quería dar un espacio de intervención breve. Y luego también a Liz, creo que está también ahí, la compañera Liz, para que puedan comentar brevemente cuál es su experiencia haciendo investigación y sobre todo formándose en torno a lo que tiene que ver con la lengua guaraní. A ver, Andrea o Liz. Maitei Mba'éichapa. Maitei, creo que mi imagen sale un poquito distorsionada. Voy a prender nada más mi micrófono. ¿Se escucha? Igual te vemos linda con color magenta. Gracias, Guille. Bueno, así como estuvo diciendo la profe Mirta, soy egresada de la licenciatura en bilingüismo guaraní-castellano, eternamente estudiante de la profe Mirta y de la profe Gloria Arias, también del profesor Dionisio Fleitas. Siempre estuve trabajando con ellos en lo que es investigación. Adentrándome, inicié dentro de la carrera de licenciatura en bilingüismo como auxiliar de investigación en el proyecto multilingüismo, y después empecé a trabajar con el tema de la creación de la plataforma Maitei Guaraní con la profesora Mirta, también el profe Ernesto y otros compañeros. Dentro de
de lo que fue la experiencia de trabajar con el desarrollo de materiales didácticos. Ahí inicié a adentrarme un poco en esa línea de investigación y en mi maestría en docencia e investigación universitaria empecé a trabajar con lo que es la parte de describir el uso de la plataforma por los usuarios. Entonces, tomé como muestra una parte de la Facultad de Humanidades con usuarios de la plataforma. En este caso fue aplicar y ahí pude determinar, digamos, las ventajas y desventajas de la plataforma Maite Guaraní para posteriormente trabajar digamos, la mejora de la plataforma. Actualmente estoy cursando la maestría en Ciencias del Lenguaje y la Literatura y quise volver a trabajar en esa misma línea. Entonces tengo como tema de tesis una propuesta que es la parte de proponer mejoras en la plataforma Maite Guaraní teniendo en cuenta, digamos, las descripciones, las retroalimentaciones de los usuarios, todas las debilidades que ellos fueron citando. Entonces se pretende trabajar en esta propuesta de investigación y ahí ir trabajando, rediseñar un poco las unidades temáticas, trabajar la parte de gamificación, diseñar ejercicios, digamos, gamificados, la parte de ver cómo incluir la parte de recompensas en la plataforma. También tener en cuenta los expertos, en este caso, en materiales didácticos, la parte de digital también. Entonces, esa es la propuesta de investigación que tengo actualmente para la plataforma Maite Guaraní. Y también que se tenga en cuenta el guaraní como, a partir de esta plataforma, enseñar guaraní como segunda lengua y también como lengua extranjera. Esto para que a partir de esta plataforma pueda reconocerse a la lengua guaraní, obviamente en la parte regional para fortalecer y también a nivel internacional, ¿por qué no decir que las personas están interesadas? Entonces, un extranjero que quiera estudiar guaraní, que pueda tener en cuenta esa app y que esté, digamos, diseñada de forma óptima para que ese usuario pueda usar Maite Guaraní en un futuro como Duolingo también. Esa es la visión y la propuesta de la plataforma y de las futuras investigaciones a realizarse. Eso sería todo, Abuye. Creo que está Liz también para comentar un poquito su experiencia. Hola. Hola, ¿qué tal? Leñes en Dupona. Abuelita, ¿cómo ves? Muy buenas tardes para todos. Yo soy Liz Duarte. Yo soy licenciada en Letras. Actualmente participo de esta maestría en Ciencias y Lenguajes que propone la Universidad Nacional de Itapúa. Es un curso que largamente acariciado, porque para esta región del este, así como otras regiones del interior del país, encontrar cursos de maestría, de posgrado, de doctorado, es un desafío. Primero, por la posibilidad económica, el traslado, y entonces la oferta, la posibilidad de poder estudiar y continuar el estudio dentro del área de la lengua, de la lingüística, de la literatura, es para mí un placer y un privilegio. Y ahí tuve la oportunidad de conocer a muchas personas, profundizar en conocimiento en el área de la lingüística, la literatura y también de, de las lenguas, ¿verdad? En este caso, a fin de fortalecer también la propuesta de la UNI en cuanto a sus propuestas dentro de las líneas de investigación, yo quiero investigar la situación dentro de la línea de situación lingüística del Paraguay. Una característica propia de mi región. Yo soy de Ciudad del Este
Y nosotros aquí en Ciudad del Este tenemos no solamente la presencia del guaraní con el castellano y el yopara, sino también la lengua portuguesa. Entonces, el portuñol con guaraní también, ¿verdad? No es solamente yopara, se encuentran tres lenguas. Y eso se traslada en nuestra forma de hablar, en nuestra forma de comunicarnos. Muchos términos se van incorporando en nuestro lenguaje. Y por esa razón voy a tomar una obra literaria que justamente trae esa propuesta. La obra es de Daniel Cabrera. La obra se llama Shirú, es una obra relativamente nueva. Cabrera es un escritor destacado de esta. Entonces, mi propuesta de investigación es justamente describir las características lingüísticas de la obra y identificar la presencia de las como país bilingüe, el castellano y el guaraní forman parte de nuestra comunicación diaria, pero para la región en portugués también. Y entonces Daniel Cabrera logra captar en su obra de alguna medida esa obra literaria y esa forma de comunicación de las personas de nuestra región. Entonces, la propuesta es estudiar las mezclas lingüísticas y también las alternancias. ¿Cómo se dan en esa obra? Porque no solamente la presencia de las lenguas se da en la comunicación oral, sino como eso se traslada después a la escrita, ¿verdad? Y justamente con la idea de apuntar también hacia lo que somos como estéticos. Entonces, muchas gracias por escucharme. Ese es mi granito de arena y aporte a esta ponencia. Es un gusto poder escuchar y aprender de a tu puede tener hija, Gracias, Liz. No sé si me escucha. Yo escuché un poco entrecortado, no sé si es mi internet ya a esta altura, como dice. Agradezco No, muchísimo a las compañeras que compartieron. Uno de los puntos que dentro de la cátedra hemos reflexionado constantemente es el fortalecimiento de las investigaciones. Creo que las investigaciones a partir de ahora, nuestra proyección justamente es trabajar más en forma conjunta con otras universidades, conectar y por supuesto conforme a las líneas y los objetivos que he visto en el plan inicial e ir trabajando también lo relacionado al desarrollo tecnológico con apoyo de otras entidades y, ¿por qué no?, con otras entidades, no solamente aquí de Paraguay, sino a nivel internacional también. Entonces, de esta manera, estuvimos compartiendo con toda la comunidad académica lo que es la cátedra, sus avances, qué acciones hemos realizado, la proyección que vamos teniendo, el parecer también de uno de los participantes fuerte, que es la Universidad Nacional del Nordeste, algunas experiencias significativas ya a partir de lo que hemos desarrollado durante todo este tiempo y la vinculación que vamos teniendo cada universidad, por supuesto, dentro del marco de la cátedra, el fortalecimiento de algunas líneas de investigación y como cierre también estas dos pequeñas experiencias de investigadoras que están trabajando, una en una línea más bien tecnología educativa ya aplicada a la lengua y otra dentro de los estudios literarios donde está fuertemente presente la lengua guaraní en situación ya en un contexto de frontera, entonces que también son estudios que hace o que tiene que ver con nuestra cultura, con nuestra situación sociolingüística, no solamente de Paraguay, sino de todos los países que están en frontera. Entonces, con esto nosotros estamos cerrando y no antes de darle nuevamente la palabra finales a nuestra compañera, a Celia Godoy, como para cerrar y escuchar por ahí si existen algunas preguntas, comentarios o algo que quieran realizar los que están presentes dentro de la sala o nos están siguiendo a través de las redes sociales. Muchas gracias, Gloria. Muchísimas También gracias. agradecer a las estudiantes que presentaron sus experiencias. Realmente estos son los resultados visibles
la instalación de la Cátedra de la Lengua Guaraní dentro de estas instituciones miembros de AUGM. eh, Realmente motivo de orgullo, porque son jóvenes que se inician en esta investigación científica y que fueron ya ganadoras de un premio. Para la Secretaría de Políticas Lingüísticas es un comienzo, un inicio también, eh, reconocer el valioso trabajo y por sobre todo los aportes en cuanto a la investigación lingüística. Entiendo que estas estudiantes presentaron sobre la realidad de las lenguas indígenas. eh, entonces, recibieron estas distinciones especiales. Agradecer por este espacio a la doctora Valentina por invitar nuevamente a la Cátedra de la Lengua Guaraní de AUGM, por dar eh, oportunidad para mostrar también los avances, los logros de 4 años de trabajo de este equipo multidisciplinario que integra muchas instituciones de educación superior a nivel nacional y de la región. En mi caso, represento a la Secretaría de Políticas Lingüísticas, como mencioné. A nosotros nos vincula directamente con el cumplimiento de la ley de lenguas, esta labor por ayudar a promocionar a la lengua guaraní en distintos ámbitos de nuestra sociedad, como así también desde la Universidad Nacional de Asunción. Esta experiencia generó muchas expectativas y solicitudes, ¿verdad? Concretas y ya cumplidas también, gracias a la colaboración de la doctora Valentina por permitir también a la carrera colaborar con una institución que había solicitado la bilingüización de un museo de aviadores del Chaco. Concretamos a través de la instalación también de la cátedra y la extensión universitaria, como así también capacitación a funcionarios públicos del Ministerio de Salud de distintas regiones de nuestro país, en donde estuvieron involucrados estudiantes y docentes, como así numerosas experiencias, ¿verdad?, en colaboración para trabajar por la aplicación Guaraní Agbú. Todos estos resultados, por ejemplo, fueron concretados a través de esta experiencia. Siempre reflexionamos en un equipo y cada miembro eso trae a su institución, reflexiona y se proyecta también para cumplir sus objetivos misionales. Y de mi parte, más que gratitud por el espacio, a la coordinadora Gloria Arias por permitir siempre, por tenernos en cuenta también para colaborar con su gestión y trabajar, ¿verdad? Siempre proponer metas eh, a corto, mediano y largo plazo, y por sobre todo a las instituciones, a nuestras autoridades que confían también en nuestra labor para representar en este espacio para nosotras muy importante, porque nos permite cumplir un sueño país, un sueño institucional y atender también los derechos lingüísticos eh, de los compatriotas paraguayos, y esto a partir de este trabajo también visibilizar y promocionar la lengua guaraní en lo más alto que es la educación superior de la región. Muchas gracias, doctora Valentina, y a cada una de las compañeras presentes y a las estudiantes que nos acompañaron en esta ponencia. Bueno, antes que nada, muchas gracias, Celia, muchas gracias por organizar este panel y sobre todo agradecer a todas las colegas, Gloria, Carolina, Mirta y las estudiantes que estuvieron acompañando esta excelente experiencia de todos estos años de trabajo incansable de esta cátedra. Realmente creo que para lo que es la academia en el área de lengua,
los estudios de la lengua, sobre todo en el área del guaraní, como una lengua importante a nivel regional, lengua oficial del Mercosur, lengua oficial de nuestro país, de la provincia de Corrientes. Tener un espacio donde como instituciones educativas y académicas se pueda colaborar y se pueda pensar juntos en proyectos de investigación, proyectos de extensión, proyectos colaborativos, es muy importante. Yo creo que para nosotros, para en este congreso también es una gran alegría poder tenerlos, que puedan compartir todo este trabajo que han hecho en todo este tiempo, más o menos similar al tiempo que tiene nuestro congreso. Que la pandemia nos animó a hacer una cantidad de cosas, y algunos se van a reír porque estuve durante el transcurso de estos 3 días y medio incitando o invitando, como quieran pensar, a que puedan organizar una publicación conjuntamente con nosotros, con nuestra revista Ñemitgrán, que publica de manera multilingüe. Queremos movernos hacia la plurilingualidad, o sea, ver de poder publicar los artículos de más de una lengua. Estamos, justamente en contados minutos ya vamos a adelantar nuestro cierre. Voy a estar compartiendo algunas cosas, pero durante todo este evento le estuve invitando o incitando a los colegas a organizar números temáticos para nuestra revista. Orgullosamente publicamos en lengua guaraní. Queremos continuar, que eso se vuelva una costumbre, tener al menos un artículo, si se puede más, si se puede un dossier completo sobre el guaraní. Se puede, si queremos proyectarnos internacionalmente, también se puede hacer los artículos de manera bilingüe, para que eso, o trilingüe o cuatrilingüe, que se puedan leer estos artículos en toda la región y también en el mundo. Así que nuestra revista está indexada en Latindex 2.0. Estamos ahora haciendo un esfuerzo para entrar en otros índices más prestigiosos. Yo sé que a veces para nosotros no es tan importante esas cosas, o sea, de alguna manera sí, ¿no? ¿Verdad? Porque así, si tenemos esos reconocimientos, también podemos atraer a más colegas. En estos años hemos tenido la contribución de destacados colegas a nivel internacional a través de nuestro evento. Y bueno, agradecer a la Cátedra UGM de Lengua Guaraní. Voy a hacer ya ¿cómo se dice? Una migración hacia nuestro cierre, así podemos quizás cerrar unos minutos antes. Estuvimos bastante buenos con el tiempo. Agradecer a todos su buena voluntad, su predisposición para contribuir con los diferentes espacios en este evento. Empezando con este cierre, después está con nosotros también el colega Mauro Lugo, presidente de la Academia de la Lengua Guaraní. Está Celia en representación de la Secretaría de Política Lingüística, que ya estuvo hablando bastante esta tarde. Y bueno, aprovechar este momento primeramente, antes de proyectar algunas cositas que quería compartir con ustedes, para agradecer a todos los que hicieron posible este evento, todos los que están aquí acompañando, todos los que están acompañando por las redes. Primeramente a todo el equipo del ISL, que siempre está firme al pie del cañón, como se dice normalmente. A este equipo también de AUGM, que nos contribuye especialmente a Mirta, que siempre nos colabora, a Celia, pero también a las otras, a Estela Mari, que también está ahí, que siempre contribuye con al menos 2 o 3 conferencistas y 1 o más paneles.
Valeria Vázquez de lengua alemana, que también está siempre contribuyendo, Luis Eduardo Weixel Machado, portugués, los colegas brasileños, siempre si se fijan nuestro programa van a darse cuenta que gracias a ellos tenemos un evento muy concurrido y eso es realmente para nosotros una gran alegría. Este año Carolina, realmente también muchos colegas argentinos se han sumado, así que también estamos creciendo. Cristian Cristóful de lengua inglesa, que también colaboró de una manera incansable en estos días a través de un montón de cosas de publicar en YouTube, de organizar los moderadores. Rocío Mazzoleni también nos prestó su Zoom. Tenemos Cristina Boselli de francés, que también organizó un panel y una conferencia. Tenemos a todo el equipo, también Lourdes Morel, Juana Amarilla, que estuvieron detrás de las bambalinas dándole entrada a la gente en las salas, al equipo de la Facultad de Filosofía, de Comunicaciones, Arnaldo Mereles Hijo, Francisco Busó, que nos ayudaron en la transmisión, y al equipo de la licenciatura en Letras, que organizó el seminario, el tercer seminario del núcleo de literatura, imaginarios. Déjenme leer bien porque, a ver, aquí está, a ver. El Simposio Internacional Imaginarios de lo Contemporáneo, Literatura y Artes de la Imagen en Latinoamérica, que tuvimos el honor de poder alojar a este evento regional también importante. La profesora Tilda y la profesora Mariné de la Universidad Nacional del Litoral, y quienes estarán organizando también un dossier temático sobre esas temáticas que tienen que ver con la literatura a nivel regional. Así que muchas gracias. También agradecer a la profesora Amanda López Freitas, la lectora de Guimarães Rosa de la Embajada brasileña, quien organizó creo que 5 paneles con sus colegas de varias latitudes. No me quiero olvidar de nadie, probablemente me voy a olvidar de alguna gente. Este año hemos tenido un crecimiento, en realidad no, casi estamos a capacidad por los días que tenemos. Crecimos en cantidad de conferencias, creo que tuvimos bastante más conferencias que el año pasado. Y tuvimos también un panel más. El año pasado tuvimos 26, este año tuvimos 27 las conferencias. Creo que fueron más de 15 conferencias. También tuvimos 10 espacios de ponencias sincrónicas, que también es un crecimiento con respecto a años anteriores. También tuvimos las ponencias asincrónicas por YouTube. Todo el evento queda grabado en YouTube y en Facebook, así que pueden seguir compartiendo. También alojamos a un seminario de investigación-acción del colega Lucas Araujo Chagas organizó. Y quisiera compartir brevemente con ustedes, a ver, como les decía, tuvimos este simposio que fueron los primeros días, el día lunes contra nuestra inauguración, estuvieron colegas de toda la región conectándose también con las colegas de la carrera de letras. Nuestro sitio web queda en este sitio web. Pueden acceder al canal de YouTube y al Facebook, donde van a encontrar las grabaciones. En nuestro sitio web también están aquí los archivos de todas las ediciones. Se va a alojar también el archivo de este año a través de este sitio. También aquellos que participaron y quieren un certificado pueden ingresar al formulario, pero tienen que hacerlo en lo que queda de hoy y hasta mañana.
ya que después vamos a estar procesando todo eso para la certificación. Quisiera nada más, y no me voy a extender demasiado porque realmente fueron días intensos, fueron días muy fructíferos, fueron días realmente gratificantes. Me sentí muy contenta de tener a tanta gente que colabora con nosotros, que generosamente nos da su tiempo, que se conecta del otro lado del mundo. Tuvimos gente de Nueva Zelanda, de Rusia, de diferentes partes de Europa, Canadá, Suiza, no sé si África, pero tuvimos de realmente como años anteriores, tuvimos renombrados también académicos en todas las lenguas, un evento realmente muy enriquecedor. Gracias a la tecnología, hoy en día YouTube creo que permite los subtítulos automáticos para aquellos que no podamos entender, por ejemplo, alemán o francés o inglés. Pueden ingresar al YouTube y poner subtítulos y poder también ver las otras cuestiones que fueron. Tenemos las memorias del COMPLA del año pasado que salió recientemente. Nos atrasamos un poco este año. Vamos a ver si este año del quinto COMPLA podemos sacarlo un poco antes. Normalmente lo hacemos para el lanzamiento del siguiente COMPLA. Tuvimos algunas dificultades con un virus que le entró a nuestro sitio web y eso nos causó algunas dificultades, pero están estas memorias con todos los trabajos que fueron presentados el año pasado en formato de resumen. Todos los trabajos y todas las conferencias, paneles, ponencias, queremos que nos los envíen en formato de artículo completo para poder publicarlos en nuestra revista. Así que están invitados todos. Aquí les mostraba en la memoria el año pasado tuvimos 26 paneles y creo que 12 conferencistas. Este año crecimos un poco más. Como pueden ver, es un documento que queda, tiene ISBN. El año pasado tuvimos más de 150 investigadores de 16 países y 26 paneles, 80 presentaciones. Y bueno, este año creo que hemos superado de alguna manera esto. Este año también tuvimos gente de Cuba, México, Estados Unidos, realmente Perú, Venezuela, Colombia. Es una gran alegría poder congregar a tanta gente que nos permite esta virtualidad. Y finalmente, para no perder la costumbre, invitar a todos vamos a estar enviando con los certificados también una invitación a todos los que estuvieron presentando para que envíen sus artículos en formato completo para que pueda ser publicado en nuestra revista Ñemintegrá. Como les digo, estamos ya en la TINDEF 2.0. Queremos entrar en Scopus y Cielo en un futuro no muy lejano. Como pueden ver, la revista se publica en múltiples lenguas, nuestras dos lenguas oficiales, el castellano, el guaraní, también portugués, francés, alemán, inglés, y ya hemos publicado en lengua indígena, así que si hay alguien que tenga trabajo en lengua indígena, necesitamos revisores y con eso podemos honrar ese y como les decía, el próximo número de diciembre va a salir en breve. Tenemos un dossier que nos ha enviado la profesora Mirta Lugo, así que vamos a ver si es que puede salir ya en diciembre también con nuestro número normal. Y bueno, invitar a todos, como estuve haciendo durante el transcurso de todo este evento, a aquellos que son organizadores de paneles, a quizás animarse a congregar a los colegas y presentar un dossier temático.
y, y aquellos bueno, que no, ya eso es un poco mucho pedir, con que nos envíen un artículo vamos a estar muy contentos. Antes de cerrar, entonces quiero dar la palabra a Celia Godoy, de la Secretaría en representación del ministro de la Secretaría de Políticas Lingüísticas, para que dé sus palabras de despedida. Ahuillé, thank you, danke, merci, a todos. Muchas gracias, doctora Valentina, en representación del ministro secretario ejecutivo de la Secretaría de Políticas Lingüísticas, el señor Javier Viveros. Realmente expresar sinceros agradecimientos por esta oportunidad de colaborar nuevamente con la organización del quinto Congreso Paraguayo de Lingüística Aplicada, COMPLA, que pudimos visualizar nuevamente un éxito rotundo que congrega a muchísimos profesionales, instituciones, y para la Secretaría esto significa muchísimo por el sentido de que las 4 direcciones generales estuvo presente en este espacio. La Dirección General de Planificación Lingüística, la Dirección General de Lengua de Señas, la Dirección General de Investigación Lingüística y la Dirección General de Documentación y Promoción de Lenguas Indígenas. Entonces, ese fue el pedido de nuestra autoridad, de acompañar con presentaciones de las 4 direcciones misionales, marcar presencia, promocionar también los trabajos de la Secretaría de Políticas Lingüísticas, compartir con la ciudadanía, y constituye un espacio de promoción y de análisis también para nosotros como ente rector de las políticas lingüísticas del Paraguay, a partir de estos resultados y memoria que estaba mostrando la doctora Valentina. Siempre reflexionamos a la luz de nuestras acciones misionales, y nos ayuda también a plantear cambios en nuestra gestión institucional. Entonces, más que agradecer por esta confianza, por siempre solicitar el apoyo de la Secretaría de Políticas Lingüísticas, nosotros siempre consideramos de interés lingüístico nacional este evento, y con la predisposición de seguir colaborando para la otra edición del Congreso Paraguayo de Lingüística Aplicada. Auyebete, ha Shepuaroru y Kature Peixañamos Juaporan Baiteña Nerembiapo, ha Yaheshauka Coape Opamabe, Ñaneñenguera, Oyepurúa Paraguay, Pejañanereta, Ambuepe Abei, Añetejape, Paraguay Ñenguera, Sambujape, Tuxaitereimba Ecotembiapo, Omacama, doctora Valentina Canese, Ejinape Macajara, Imaretebeba, Coñandeatupe, Hañane Moanguiva, Oyoheika, Tujahuaisha, Araja Arañamba, Apoño en Divecuera, Ñaneñe en Guerareje, Ñaneñe Etere, Jaupeisha Bei, Ñane Opa, Ñenguera, Oyipurúa, Ñaneretame, Ja Tetamboepe Abei, Abuyebete. Abuye Celia, muchas gracias. Ahí está también el profesor Mauro Lugo, presidente de la Academia de la Lengua Guaraní, quienes también nos han apoyado desde el inicio del nuestro evento, el primer COMPLA en el año 2020, y nos siguen apoyando en todos estos años. Su micrófono ahí. Doctora Valentina Canese Maizapá, a ver, ahí me inhahuame, pero como Maiteín de ahí, a ver, ahí me metí ambulancia, ahí, a Hendú, tener en vía polla y Vivema, Cocoete, Vivema, a Momba Eguazú, pero está tapizaña Randúa, ni en Guerra de Jehuau, ni Eco Ape, como Jesacá, como Asai, como Yeputazo, aunque Momba Eguazú Guaraní Erere Cuapaé, Academia de la Lengua Guaraní del Paraguay, Guaraní, Paeguazueteco, Complar en Viapó, a Poguero Jorí, como Maeguazú,
Es un honor enorme que la Academia de la Lengua Guaraní del Paraguay forme parte de este evento tan magnífico y de amplia magnitud, por lo que representa una gran importancia a nivel no solamente nacional, sino también a nivel internacional. Paiguasuete peba hace como maiteirori a nintetei pepenai po hace imbávareje soye ente pejendu a tobe tojorei ese peisaguaten biapo, que cada vez se vuelva más importante, más impactante un evento de esta naturaleza. Como Maiteirori Upeijaramo, a Tobe Tayanere Sain, Tayajare IGC, y muchísimas gracias en nombre de todos los colegas académicos de la lengua guaraní del Paraguay. Aguille, Endebe, Boejara, muchas gracias desde una ambulancia. Esperemos que estén bien y que bueno, que el tratamiento que tenga que ser a quien sea, sea bien. Y bueno, antes de cerrar, quisiera agradecer ya a algunas personas, quisiera agradecer a las entidades, como saben, ya tenemos la Secretaría de Política Lingüística, la Academia de la Lengua Guaraní. También quiero agradecer a las otras instituciones amigas. Bueno, tenemos la Cátedra UGM que nos colabora, tenemos a la Asociación de Profesores de Francés, a la Sociedad Internacional de Portugués como Lengua Extranjera, SILPE, que siempre nos está contribuyendo. Tenemos a la Asociación de Profesores de Inglés para TESOL, a través de ellos, a los colegas de TESOL Latinoamérica. También tenemos la colaboración de la Academia Paraguaya de la Lengua Española, quienes estuvieron presentando un panel esta mañana, la Fundación Eguimaraen, que también nos contribuyó con un panel. Estuvieron las colegas de lenguas indígenas, la colega Marierin Renfeld, quien también nos contribuyó con un panel espectacular. Los colegas de todas las universidades regionales que siempre nos están acompañando, de la Universidad Estadual de Mato Grosso do Sul, con quienes tenemos un gran vínculo a través de los colegas Ruberbal, Franco Maciel y Lucas Araujo Chagas. También Kiria Finardi de AILA y AYALA, Asociación Internacional de Lingüística Aplicada, como presidenta de la Asociación Paraguaya de Lingüística Aplicada, también agradecer a todos los colegas, miembros, quienes colaboraron con este evento. También la Asociación Brasileña de Política de Lingüística Aplicada, Asociación Lingüística Aplicada del Brasil, ALABI, quienes también colaboran con nosotros, el Centro de Estudios Canadienses, el Centro de Estudios Coreanos. Realmente, no sé si me estoy olvidando de alguien, pero tenemos realmente este evento, no se hace solo. Tenemos toda esta sinergia que se crea realmente, el electorado del DAD en Paraguay, de la cooperación alemana, que es muy importante también para nosotros, puesto que gracias a ellos estamos en varios proyectos importantes de investigación en lo que es la lengua alemana como lengua extranjera en nuestro país y en la región. A ver si me olvidé de alguien, me hacen acordar, por favor. Las universidades amigas, la UNI, la Universidad Evangélica, la Universidad Nacional de Concepción, la Universidad Nacional del Este, el Instituto Nacional de Educación Superior. Y bueno, como ven, vamos creciendo y vamos siendo cada vez más, y eso es algo muy lindo. Y y por último, eso sí, ya estaban hablando en la cátedra UGM
Gracias al proyecto Aula Pajú, que es un proyecto financiado por la Unión Europea, que estuvimos participando como Instituto Superior de Lenguas, que se lanzaron esos posgrados que se estuvieron mencionando tanto en la UNA como en la UNI. Estamos trabajando un doctorado en estudios de la lengua lingüísticos y literarios. Entonces, ahí el profesor Luis Eduardo Wexel Machado es un gran colaborador, coordina la acción de posgrado para el Instituto de Lengua en ese proyecto, y está cerrando ahora justamente ayer, el día del COMPLA, digamos, fenece el convenio de la Unión Europea con el gobierno paraguayo, pero eso también deja una red importante de colaboración con las universidades nacionales, y a través de esa, una red de redes que podemos justamente aprovechar para seguir creciendo como comunidad académica. Esperamos proyectarnos más en la investigación, como decían los colegas de AUGM. Ese es uno de los principales motivos por los cuales hemos lanzado este congreso hace 5 años, para justamente visibilizar lo que se hace en nuestro país, lo que se hace en la región, y atraer también a colegas de otras regiones para que compartan con nosotros y nosotros compartir con ellos. Entonces, nada más que agradecer y bueno, animarnos a seguir y bueno, el próximo año, no sé si vamos a crecer más, porque ya realmente agregarle un día más a este evento ya no es humanamente posible, pero sí vamos a buscar otros mecanismos quizás para poder, en el tiempo que tenemos, poder seguir contribuyendo con lo que son los estudios de la lengua en nuestro país y en la región. Awille, gracias, thank you, danke, merci, obrigada a todos.